El más fuerte soy yo, diablo. 46. Pero la realidad nunca hace feliz a la gente. Esa noche, el Dendenmusi que había estado en silencio durante casi 2 años, de repente sonó. Azul, azul, azul tilde. Azul, azul, azul tilde. La voz de Dendenmusi resonó en la habitación vacía. Tobio se sentó en el sofá frente a él, con la cabeza entre las manos. El sonido continuo era como si innumerables moscas volaran hacia sus oídos, causándole un gran dolor. Por favor, deja de llamar. Tobio cerró los ojos y su cuerpo continuó temblando. No, no. Mientras rugía, su voz comenzó a cambiar. Tobio. Tu cobarde comportamiento no ha cambiado nada en los últimos 2 años. Ya que no quieres enfrentarlo, déjame hacerlo. Una tercera voz apareció en la habitación vacía. Entonces Tobio cogió el Dendenmusi de la mesa. Levántate y sal por la puerta. Pisada. Dio un paso fuera de la puerta y extendió la mano para quitarse el uniforme militar. Esto es una prueba. La acepté, crecer significa vencer constantemente a tu yo inmaduro. En apenas unos segundos salió de la habitación. La transformación se ha completado y Diablo aparece nuevamente. Hacer clic. ¿Estás listo, verdad Shiki? Diablo se llevó el Dendenmusi a los labios y habló en un tono muy tranquilo. Al otro lado del teléfono, se escuchó la voz arrogante de Shiki. Parece que has progresado mucho en los últimos 2 años. ¿Te atreves a hablarme así? Al menos no fue tan difícil matarte. Es así, jajajajajaja. Al escuchar las arrogantes palabras de Diablo, Shiki no se enojó en absoluto, sino que se rió. Escuche, el capitán y sus hombres ya han salido a atacar Marijoa. En las próximas horas, la mayor parte del poder de combate de la Armada se trasladará al campo de batalla en Marijoa, y la defensa del cuartel general de la Armada estará en su punto más relajado en este momento. Entonces es hora de que actúes. Veo. Después de decir eso, Diablo colgó el Dendenmusi. Al mismo tiempo, caminó hasta la esquina de la habitación y detuvo un Dendenmusi blanco puro de la misma manera. Esto se utiliza para evitar escuchas clandestinas. Todas las señales de Dendenmusi en Marineford se recibirán de manera uniforme y luego se transferirán a una línea dedicada. Solo utilizando este método podemos recibir directamente señales externas Dendenmusi sin pasar por la marina. Por supuesto, el tiempo de protección no puede ser demasiado largo, de lo contrario la marina aún lo detectará. Ahora solo nos queda esperar la oportunidad. Diablo se sentó en la silla frente a la mesa del comedor y cogió una botella de vino. Frunció el ceño y volvió a dejar el vino. Mira por la ventana. Marineford, que estaba en mitad de la noche, ahora estaba tan brillante como el día. Mer y Geoise ha sido atacada. Todos los oficiales de la Marina con rango superior a teniente coronel deben reunirse en el puerto. Repito, todos los oficiales de la Marina con rango superior a teniente coronel deben reunirse en el puerto. La voz de Sora se extendió por todo Marineford a través del Dendenmusi. Al mismo tiempo, 3 figuras aparecieron en el edificio de la sede, caminando bajo la luz de la luna y llegando al puerto utilizando pasos lunares. Dirígete primero a Marijoa. En solo 1 hora, el sonido de Marineford era mucho menor. Ya casi estamos allí. Diablo se levantó, abrió la puerta y salió. El objetivo es la oficina del mariscal. En el camino, Diablo pudo sentir que el cuartel general de la Armada estaba más débil que nunca. Usando las habilidades del Rey Carmesí, es fácil evadir a los guardias que patrullan. 10 minutos después, Diablo llegó frente al edificio de la sede. Mirando hacia arriba al edificio. Por primera vez se activó por completo la posibilidad de borrar el tiempo. El mundo cayó en la oscuridad y el aire se llenó de energía carmesí. Los edificios circundantes comenzaron a desmoronarse, hasta que no quedó nada que pudiera obstaculizar a Diablo. Dio un paso adelante y los soldados que lo rodeaban parecieron quedarse quietos. Antes de que termine el borrado del tiempo, solo pueden realizar movimientos mecánicos de acuerdo con las ideas en sus mentes. La eliminación del tiempo no terminará hasta que Diablo llegue a las escaleras de la esquina. La armada en el mundo exterior quedó aturdida por un momento, pero no lo tomaron en serio y continuaron con su misión de patrulla. Las escaleras bajaron una a una y pronto Diablo llegó a la puerta de la oficina del alguacil. Tobio y Cefa habían estado en ese lugar una vez, por lo que tenían una comprensión general de la situación allí.
Lo único a lo que debes prestar atención es al Den Musi de vigilancia que está justo frente a ti. Se activa nuevamente la posibilidad de borrar el tiempo. El primer segundo, Diablo empujó la puerta y entró, fijando la ubicación de Den Musi de un vistazo. El segundo, muévete rápidamente con la navaja, acércate a Den Musi y deja caer la tinta de la mesa sobre sus ojos. El tiempo comenzará a agravarse de nuevo. Los ojos de Den Musi se oscurecieron y, al mismo tiempo, una mano ya estaba agarrando su cuerpo antes de que comenzara a sentirse indefenso. Soplo. La baba del Den Musi, junto con la sustancia amarilla y blanca, fluyó por el espacio en su mano y por todo el suelo. Es realmente repugnante. Sacudiendo las manos, Diablo comenzó a buscar en el escritorio del mariscal. Finalmente encontré un puntero permanente que parecía común por fuera pero tenía una pezuña de dragón grabada en la parte inferior. Eso es todo. Recogiendo el puntero, Diablo quiso irse de allí. Pero en ese momento, una voz profunda apareció y bloqueó el camino de Diablo. ¿Eres? Diablo entrecerró los ojos. El hombre que tenía delante le daba una sensación muy peligrosa. El hombre ignoró a Diablo y señaló el puntero permanente. Esa cosa no es algo que puedas tocar, así que, devuélvela. Cuando el hombre terminó de hablar, su figura apareció detrás de Diablo. No hubo ningún sonido durante todo el proceso. En un espacio tan pequeño, era como teletransportarse. Inmediatamente lanzó un puñetazo, intentando matar a Diablo en el acto. King Crimson. El puño del rey carmesí emergió de su hombro y atrapó el poderoso golpe. Este movimiento no parece afeitado, así que eres un usuario de la habilidad de la fruta. La voz de Diablo era muy tranquila, aunque no estaba claro cuál era su habilidad. Pero tienes suficiente confianza. Porque el poder del rey carmesí está por encima de todo lo demás. Con tus pésimas habilidades y tu bajo coeficiente intelectual, no hay forma de que puedas escapar de las habilidades predictivas del rey carmesí. ¿Ah? ¿De qué tonterías estás hablando? La luz de la luna brilló, revelando los tirantes del marinero. Él es un teniente general. Pero Diablo no tenía ninguna impresión de ello. Viniste aquí para robar el punto de referencia permanente a ese lugar. Debes estar en complicidad con quienes causan problemas en Tierra Santa. Es una buena idea, pero el requisito previo es que tienes que derrotarme para salir de aquí con vida, y la posibilidad de que eso ocurra es casi nula. Pistola de dedo volador pistola. Una bala de gas visible salió volando de la punta de sus dedos. Estaba a punto de golpear a Diablo frente a él. Pero al segundo siguiente, su propia apariencia apareció frente a él. ¿Qué está pasando? El teniente general miró sus manos confundido. Todavía estoy aquí. ¿Quién es ese? Pero luego, su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente y, finalmente, toda la persona apareció en el camino de ataque de la pistola de dedo volador. ¿Soplo? ¿Cómo es esto posible? El teniente general mostró una expresión increíble. ¿Por qué el cuerpo está fuera de control y ayuda al enemigo a bloquear el ataque? Y lo que es más importante, ¿por qué no recordaba haberse mudado aquí? La duda y el miedo llenaron su corazón. En ese momento, la voz de Diablo sonó detrás de él. El plan del Capitán Rox no se verá frustrado por un personaje insignificante como tú. Y yo no seré derrotado por un personaje insignificante como tú. Llorar, cuartel general de la Armada, oficina del almirante. Soplo. Un brazo atravesó el pecho del teniente general. De repente, una gran cantidad de sangre brotó, tiñendo el suelo de rojo. Estallido. Diablo sacó su brazo y el vicealmirante perdió su apoyo y cayó hacia adelante. Cayó en un charco de sangre. Poco a poco fue perdiendo el aliento. Eres una buena persona, pero es una pena que me hayas conocido. Diablo meneó la cabeza, abrió la puerta y salió. El ruido que hace un momento debe haber atraído la atención de la armada circundante. Quería abandonar Marineford antes de que la marina bloqueara su cuartel general. Efectivamente, cuando Diablo bajó al segundo piso, se encontró con un equipo de soldados de la marina que estaban subiendo las escaleras. Sin embargo, Diablo ya había previsto esta situación. Antes de bajar, fui al vestidor. Encontré un conjunto de ropa de limpieza y me la puse. Bajándose el sombrero, Diablo pasó junto a los marines llevando un balde. No atrajo ninguna atención.
Aunque hubo uno o dos marineros que miraron hacia atrás, no dudaron de este limpiador común y corriente. 5 minutos después, Diablo había llegado al puerto número 4. La mayoría de los buques de guerra en el puerto navegaron hacia Tierra Santa de Marijoa para resistir la invasión. Los buques de guerra restantes están en reparación o son barcos dañados en batalla. Pero incluso si estos buques de guerra están intactos, un buque de guerra tan grande no puede ser operado solo por Diablo. Pero Diablo caminó hacia un rincón donde nadie le prestaba atención. En las esquinas se ven numerosos naufragios en ruinas. Caminó hacia adelante y palmeó los trozos de madera con sus manos. Bang bang. Mirando hacia atrás, soy un barquero después de todo. Diablo se rió mientras hablaba, y la figura del rey carmesí apareció detrás de él. Lloró. La espada de mano del rey carmesí continuó cortando los escombros. Las tablas de madera se fueron cayendo pieza por pieza. Desmontar. Finalizar. Armar. Se construyó una pequeña embarcación que solo podía acomodar a una persona. Utilice ambas manos para levantar el bote y enviarlo a la superficie. Con un puff, Diablo saltó al barco. Agarrando firmemente los remos, remó rápidamente, dejando una raya blanca en el mar. Y, al mismo tiempo, el campo de batalla en Merigeoi estaba sumido en el caos. Los destellos de espadas y sables continuaron, y alguien resultaba herido casi cada segundo. Pero la mayoría de ellos eran esclavos liberados por los nobles del mundo para bloquear el ataque. Para evitar ser asesinados por piratas y nobles mundiales, los esclavos recogieron armas del suelo. Comenzó a pelear con la tripulación de Rox. Pero al segundo siguiente, Rox y un grupo de cuadros estaban al frente. Todos liberaron su aura dominante. Se trata de un aura dominante poco común que solo aparece en una persona entre 1.000.000. En este momento hay 7. Los 7 colores hegemónicos eran como olas que se extendían salvajemente en todas direcciones, impactando. En un instante, el aura majestuosa casi barrió toda Marijoa. Innumerables esclavos cayeron al suelo como bolas de masa. Solo unos pocos generales de marina y miembros del CP0 apenas pueden mantenerse en pie. Pero ya es el último suspiro. Maldita sea, si esos bastardos de la marina no aparecen, nosotros, los 5 ancianos, vamos a tener que luchar nosotros mismos, dijo un anciano con barba larga. En ese momento, estaban sentados juntos, mirando la pantalla frente a ellos que era proyectada por el Den Musi. En manos de Rox y otros, CP0 no puede durar mucho tiempo. Déjame ir primero, dijeron los 5 ancianos sosteniendo una espada larga. Pero antes de que pudiera levantarse, una figura apareció en la pantalla. Llevando una capa con la palabra justicia escrita en ella, llegó al centro del campo de batalla con pasos lunares. Rocas, no sean tan arrogantes. Este no es el nuevo mundo. Tengan cuidado, no sea que no puedan regresar una vez que lleguen aquí. Mientras hablaba, la figura hizo un giro frontal de 270 grados en el aire y pateó al mismo tiempo. Una franja de color azul cielo se extendió y bloqueó el sol y el cielo. Quiere evitar que Rox y los demás avancen. Pero antes de que el golpe pudiera caer, un golpe preciso cortó el cielo desde el suelo. Junto con ello vino la voz arrogante de Shiki. El cortar. Los 2 cortes chocaron en el aire y finalmente se disiparon en cuerpos de energía. Shiki, que estaba parado detrás de Rox con una espada en la mano, vio esto y dijo Aunque no quería admitirlo, estaba en desventaja en el ataque anterior. No esperaba que esta persona pudiera enfrentarse a la ola cortante liberada por su famosa espada simplemente usando la pierna tormenta, uno de los 6 estilos de la armada. Así que eres tú, viejo. No esperaba que aún estuvieras vivo. Rox reconoció al hombre. Los oficiales navales que aún luchaban en tierra también se animaron cuando vieron al hombre en el aire. Es el mariscal Dodge, exclamó un coronel. La persona que vino fue el almirante de la marina, Dodge, también conocido como Viper. En ese momento, se enfrentaba solo a todos los cuadros en la nave de Rox. Oye, viejo, si fueras 20 años más joven, aún te respetaría un poco, pero ahora... Las rocas no continuaron. Pero los miembros de la tripulación detrás de él se rieron. Los 5 ancianos que estaban en el piso superior del edificio de oficinas también estaban discutiendo el asunto mientras miraban a Dodge en el vídeo de Den Musi.
Aunque Dodge es bastante fuerte, después de todo es viejo, y su oponente son los piratas de Rocks. Quiere usar su vida para ganar tiempo. Envía también a los oficiales del CP0. Deberían poder resistir un poco más. Pero si eso sucede, la seguridad de los dragones celestiales estará en riesgo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, los 5 ancianos que sostenían la espada samurái hablaron. Deben haber sido abrumados por el haki del conquistador hace un momento, y no despertarán por un tiempo. Después de decir esto, las otras 5 estrellas mayores lo pensaron y estuvieron de acuerdo con su decisión. El rubio 5 anciano sacó un deslumbrante Denden Mushi de sus brazos, marcó el número y luego lo colocó sobre la mesa. Hacer clic. Aquí CP0. ¿Puedo preguntar qué pueden hacer los 5 ancianos por usted? Se escuchó una voz muy joven que venía del Denden Mushi, llena de respeto. Los 5 ancianos de cabello dorado asintieron y luego hablaron. Envía todos tus puestos de mando para ayudar a Dodge y asegúrate de mantener a raya a estos piratas. Sí. Después de decir eso, los 5 ancianos rubios colgaron el Denden Mushi y lo pusieron en sus brazos. Sus ojos continuaron mirando la pantalla que afectaba al Denden Mushi. La situación en el campo de batalla ha cambiado en los últimos minutos. El Dodge Marshal que al principio estaba de muy buen humor. En ese momento, había innumerables heridas en su cuerpo. La respiración es débil. Todavía no funciona. Dodge pensó para sí mismo. Estaba dispuesto a morir, pero solo con la condición de que pudieran llegar refuerzos navales después de su muerte. De lo contrario, incluso si muriera, no tendría sentido. Mientras pensaba, una nueva ronda de ataques ya había llegado. Energía de espada voladora y trueno brillante. Al ver esto, Dodge concentró todo su poder dominante en sus manos y las empujó hacia adelante ferozmente. 6 estilos la rueda más grande lanza de los 6 reyes acero negro dominación oscura, cortes dorados y truenos índigo. Colisión en el aire. Las consecuencias fueron suficientes para destrozar a los gigantes. Después de un tiempo, los ataques de Shiki y Ling gradualmente ganaron la ventaja. Dodge se mantenía a duras penas, pero al fin y al cabo era viejo y sus fuerzas le iban fallando poco a poco. El ritmo respiratorio se volvió desordenado. En ese momento, decenas de figuras blancas volaron desde la ciudad de Pangu. Bloqueado frente a Dodge. Trabajando juntos, detuvieron el ataque. Mariscal Dodge, estamos aquí para ayudarle por orden de las 5 estrellas ancianas. Dijo el líder. La voz era muy fría. Dodge no se molestó al ver esto, simplemente asintió y suspiró aliviado. Con tu ayuda, puedo estar mucho más relajado. ¿Ah, sí? ¿Están aquí para ayudar? Parece que aún no se han dado cuenta de la situación actual. Mientras decía eso, Rox agitó su mano. Pequeños. Tener. Sí, capitán. No podemos esperar. Miles de piratas blanden ahora sus cuchillos sobre Tierra Santa. El sonido resuena en el cielo y la tierra. Los cuadros del CP0 del lado opuesto llevaban máscaras y no se podían ver sus expresiones, pero Dodge, en el lado, estaba tan serio como podía serlo. El color armado dominante cubría subconscientemente su puño. Y último piso del edificio de oficinas. Los 5 ancianos ya no tienen su antigua compostura. Si los dejamos continuar, me temo que realmente alarmarán al señor Yeimu. Los 5 ancianos rubios tenían una mirada seria en sus rostros y un indicio de miedo brilló en sus ojos. Los 5 ancianos con espadas samuráis también asintieron. Sería mejor que fuera yo mismo. No podrán resistir hasta que lleguen los refuerzos de la armada. Esa es la única manera. Los otros 5 ancianos asintieron en señal de acuerdo. Los 5 ancianos, sosteniendo espadas samuráis, se levantaron y salieron por la puerta. Tan pronto como salió, toda su aura se volvió feroz. Si alguien usa el sentido de la vista y el oído, descubrirá que la persona que está allí ya no es una persona, sino una espada afilada sacada de su vaina. Entonces hubo una sensación de vacío bajo los pies y la figura desapareció en el pasillo. Y en la pantalla frente a los 5 ancianos, una figura apareció de la nada. Vaya. Rox levantó la cabeza y se dio cuenta de algo. ¿Finalmente estás dispuesto a irte? Su expresión se volvió seria. Si los 5 ancianos toman acción, la situación de batalla se intensificará. No sé si Diablo tuvo éxito.
Si hubiera ocurrido más tarde, probablemente habría habido muchas más víctimas. Ahora no es el momento de ir a la guerra contra el gobierno mundial. Sin embargo, como los 5 ancianos están aquí, tiene que intentarlo pase lo que pase. Pensando en esto, una sonrisa apareció en la esquina de su boca, y su mano ya estaba en la espada larga en su cintura. Silbido. En este momento, Rox balanceó la espada larga en su mano y la cortó. No estoy interesado en jugar contigo ahora. Apuntando directamente a los 5 ancianos en el cielo. Al ver esto, los 5 ancianos sacaron con calma las espadas mágicas en sus manos. Zen. Los patrones en la hoja emergieron lentamente. Da a la gente una sensación extremadamente malvada. A primera vista, parece como si pudiera devorar el alma de una persona. Del mismo modo, los 5 ancianos que sostenían cuchillos también blandían sus espadas ligeramente. Una energía de espada de color azul oscuro voló y chocó con el corte de Rox. En el momento de la colisión, todo Mer y Geoi se quedó en silencio en un instante. Algunos piratas incluso intentaron usar su haki de observación para vislumbrar el poder del ataque, y luego cayeron al suelo sin previo aviso. Parecía como si se hubiera desmayado. Los demás también quedaron horrorizados al ver esto y no se atrevieron a usar más su percepción. Solo Barba Blanca, Shiki y otros cuadros pueden sentir realmente lo que está sucediendo en el aire. Pero fue precisamente por eso que sus rostros se volvieron aún más serios. ¿Has llegado a este punto, Rox? Ski dijo apretando los dientes. Aunque no quería admitirlo, con su fuerza, definitivamente perdería si se enfrentara a cualquiera de estas dos personas. Barba Blanca también tenía una mirada seria en su rostro y inconscientemente apretó su naginata. Al mismo tiempo, la nave de Diablo se había alejado completamente de Marineford. En ese momento su barco estaba siendo remolcado por un rey del mar. Muy rápido. Azul, azul, azul tilde. Hacer clic. No puedo pasar. Diablo yacía en el barco, mirando el oscuro cielo nocturno. Sin embargo, el capitán Rox probablemente no querrá luchar hasta el final. Y con la habilidad de Shiki, incluso con el apoyo de la marina, me temo que no podrán detenerlos. Pensando en esto, Diablo se sintió aliviado. Si quería regresar a Tsinos, tendría que ir él mismo a Tierra Santa. Oye, ve en esa dirección a toda velocidad. Mientras hablaba, Diablo señaló en dirección a Marijoa. Al oír el sonido, los reyes del mar se sobresaltaron y comenzaron a mover sus aletas con todas sus fuerzas. La velocidad extrema del mar finalmente apareció en este momento. Una raya blanca apareció en la superficie del mar, su velocidad no era menor que la del buque de guerra más rápido de la armada, e incluso parecía ser más rápido que ese. Después de un rato, tanto la gente como el barco desaparecieron al final del mar. Y, por otro lado, el ataque de Mer y Joa en el aire duró un tiempo antes de que finalmente se convirtiera en energía y desapareciera en el aire. Rox parecía relajado, y lo mismo ocurría con los 5 ancianos que sostenían cuchillos. Al segundo siguiente, Rox ejerció fuerza sobre sus pies y voló hacia la posición de las 5 estrellas ancianas como un cohete lanzado. Al mismo tiempo, el cuchillo negro en su mano estaba listo para actuar, con un aura condensada y persistente envuelta a su alrededor. Sonido metálico. 2 cuchillos negros chocan. Tu cuchillo sigue tan desafilado como siempre. Rocas sonrió. ¿Estás tratando de distraerme con este pequeño truco? Las 5 estrellas mayores que sostenían cuchillos no se enojaron por las palabras de Rox, porque a su nivel, una distracción involuntaria podría ser fatal. Jeje. Las rocas continuaron ejerciendo fuerza sobre sus manos. Un relámpago brilló débilmente sobre su cuchillo negro. ¿Es esta mi ilusión? Hubo un destello de sorpresa en los ojos de los 5 ancianos que sostenían cuchillos. Pero fue rápidamente reprimido. ¿También has descubierto que por mucho que lo intentes, siempre hay una brecha insalvable entre nosotros? Después de decir eso, el poder que rodeaba el cuchillo negro de Rox explotó por completo. En realidad, atravesó el cuchillo negro de los 5 ancianos que lo sostenían, dejando un corte profundo. Tos. Los 5 ancianos que sostenían el cuchillo se detuvieron y tosieron una bocanada de sangre. La sangre cayó del cielo y goteó sobre un esclavo desmayado. Sonido metálico. Hubo un destello de luz de cuchillo, y el esclavo fue cortado en 2. Oh, ¿este es tu plan de respuesta?
Rox miró con interés a las 5 estrellas mayores que sostenían cuchillos. En ese momento finalmente llegó el apoyo del cuartel general de la Marina. Kong tomó la delantera, dando pasos de luna con sus pies, juntando a Aki armado en sus manos, y lanzó un puñetazo. Cabellos. Al mismo tiempo, Diablo también llegó al continente Tierra Roja en un pequeño bote de madera. ¿Será que aún no se han retirado? Cabellos. Escuché el rugido de Sora. Rox ni siquiera lo miró, simplemente levantó la mano y cortó. En un instante, la carne cubierta con Aki de armamento se desgarró. Pero entonces, el corte pareció haber chocado contra una pared y no podía profundizar más. Bajo la increíble mirada de todos. ¿Grieta? Este golpe, que fue lo suficientemente poderoso como para dividir el mar en dos, fue neutralizado por Kong solo con sus puños. A través de la herida, Rox vio una mancha oscura. Luego sonrió y dijo: «Así que has llegado hasta aquí». No había mucha emoción en la voz, pero Neugate y los demás pudieron detectar un toque de miedo en ella. En un instante, sus ojos se abrieron. ¿Está usando el método de templar el cuchillo negro, para templar sus propios huesos?, Shiki dijo con incredulidad. También era un gran espadachín, por lo que naturalmente sabía que cuando el aura dominante de un espadachín envolvía a la espada, cuando el poder alcanzaba cierto nivel, la hoja se volvería negra permanentemente. Al mismo tiempo, la robustez del propio cuchillo mejorará enormemente. Y ahora, Kong estaba usando sus propios huesos como un cuchillo negro para templarse. Y es evidente que se han conseguido algunos logros. Realmente no sé si decir que es atrevido o llamarlo monstruo. Pero, ya que estás aquí, los refuerzos de la Marina deberían llegar pronto. Las rocas miraron hacia el borde del continente Tierra Roja. La Marina ya se puede ver. Al mismo tiempo, su observación aquí ya había notado algo. Parece que yo también debería irme. ¿Crees que este es un mundo nuevo? ¿Puedes irte cuando quieras? El tono de Kong era muy hostil y, al mismo tiempo, la herida en su puño se había curado sin que él lo supiera. Inmediatamente levantó el brazo, listo para pelear contra Rox hasta la muerte. El aire se volvió pesado de nuevo. Con la llegada de refuerzos navales, el equilibrio en el campo de batalla cambió nuevamente. En ese momento, el número de marinos superaba con creces al de la tripulación del Rox. Pero en ese momento, Rox de repente se rió: «Oye, los piratas son libres. Si quiero irme, nadie puede detenerme». Shiki. «¿Está listo, capitán?». La luz de la luna estaba bloqueada y todos miraron hacia arriba y descubrieron que el buque insignia de Rox estaba flotando sobre Mary Geoise en algún momento. Luego se bajaron las escaleras. «No dejaré que consigas tu deseo». Los ojos de Kong brillaron, y pisó el escalón lunar y en un instante, llegó al costado de la nave. Quería destruir el barco por completo. Para entonces, incluso con el poder de la fruta flotante, no sería posible alejar a todos de Mary Geoise. Pero aunque la idea era buena, la realidad le dio un duro golpe. Rox sacó el cuchillo nuevamente, apuntando la punta del cuchillo hacia el centro de Mary Geoise. «Todavía hay mucha gente de Tianlong allí, ¿verdad?». La voz de Rox no era fuerte, pero se extendió a todos los rincones del campo de batalla. Al oír esto, los piratas rieron, pero el rostro de Sora se oscureció. «Bastardo, ¿no quieres?». Sin tener tiempo para seguir hablando, Kong corrió hacia Ciudad Pangu a mayor velocidad. Nada más. Porque un corte más violento que el anterior fue lanzado hacia allí. La fuerza de los 5 ancianos empuñando espadas por sí sola no es suficiente para detener el ataque. Odioso. Por otro lado, los piratas del barco de Roxa aprovecharon este momento para subir la escalera. «Pequeños, vamos». Yo. En ese momento, Zefa Zango y otros acababan de llegar al campo de batalla. «Eso es», Zefa se frotó los ojos. «¿Qué ocurre?». Sengoku preguntó mientras miraba en la dirección en la que se fueron los piratas de Rox. «No, quizá fue porque estaba demasiado oscuro y lo vi mal». Zefa agitó la mano. Acababa de ver una figura muy familiar colgada en la escalera. Pronto, la nave de Rox desapareció sobre el continente Tierra Roja. Kong y las 5 estrellas mayores que empuñaban espadas trabajaron juntos y finalmente bloquearon el corte que estaba lleno del aura de destrucción. Útil de ese bastardo de Rox es realmente poderoso.
Incluso Sora tuvo que admitir que no era rival para Rox cuando se trataba de pelear solo. Maestro Wulaoxin, usted también está herido, ¿quiere? Pero antes de que Kong pudiera terminar sus palabras, los 5 ancianos que sostenían cuchillos desaparecieron del lugar. Al ver esto, Kong también parecía indefenso. Y el último piso del edificio de oficinas del gobierno mundial. Los 5 ancianos estaban sentados aquí y la atmósfera era muy pesada. Crujido. Los 5 ancianos que sostenían cuchillos empujaron la puerta y entraron. Estás herido. Las 5 estrellas mayores con barbas largas no lo podían creer. Su observación aquí sintió que el aura de las 5 estrellas mayores que empuñaban espadas había cambiado. Las secuelas del ataque de Rox y los 5 ancianos armados con cuchillos noquearon a todos los Den Musi presentes. Por lo tanto, incluso los otros 4 o 5 ancianos solo conocían la intensidad de la batalla confiando en su Aki de observación super fuerte, pero no conocían el proceso detallado de la batalla. Sin embargo, ni siquiera ellos esperaban que los 5 ancianos que blandían cuchillos resultaran heridos. ¿Es Rox ya tan fuerte? Preguntaron los 5 ancianos de cabello rizado. Las 5 estrellas ancianas que sostenían el cuchillo no les respondieron, sino que regresaron a sus asientos, miraron la herida curada en sus pechos y cayeron en profundos pensamientos. El cuchillo no dejó cicatriz en su cuerpo, pero golpeó su corazón una y otra vez. Tras un largo momento, suspiró y dijo lentamente: su existencia ya ha amenazado al gobierno mundial. Tras consultar con el señor Im, debemos hacer todo lo posible por erradicarlo. Sí, no debemos defraudar la confianza que el señor Yeimu tiene en nosotros. Y en el mar del Nuevo Mundo, un barco pirata gigante descendió lentamente del cielo. Por fin has vuelto. Rocas se situó en la proa, abrió los brazos y abrazó el mar que tenía delante. Capitán, ¿cuándo vamos a ese lugar? John se adelantó y preguntó. Primero volvamos a Chinos para descansar y luego nos marcharemos. Mientras decía eso, Rox giró la cabeza y miró hacia la cubierta, sonriendo. Realmente no me decepcionarás, diablo. Los demás miembros de la tripulación siguieron su mirada y vieron una figura familiar pero desconocida apoyada contra el mástil. Oye, ¿cuándo apareció ese tipo en el barco? No tengo ninguna impresión de él. Un pirata con una cicatriz en la cara tocó a su compañero y le preguntó. Se unió a los piratas de Rox hace solo 2 años y nunca conoció a Diablo. Pero el pirata que estaba a su lado parecía haber visto un fantasma, señalando a Diablo con voz temblorosa. Él es... El pirata dudó durante un buen rato pero aún no podía pronunciar su nombre. En ese momento, Diablo se levantó de la cubierta y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Al mismo tiempo, caminó hacia Rox, que estaba de pie en la proa. Los otros piratas inconscientemente les abrieron paso. Pronto, Diablo caminó frente a Rox, con un puntero permanente en su mano. 3 días después. Tierra Santa Marijoa. Las huellas de la guerra no permanecieron por mucho tiempo en la tierra de Marijoa. Con el esfuerzo de innumerables esclavos. La Tierra Santa ha recuperado su antigua prosperidad, excepto que la herida causada por la espada de Rox fue demasiado grande y aún no ha sido completamente reparada. El último piso del edificio del gobierno mundial. Sí, vale, lo tengo. Hacer clic. El 5 anciano de cabello rizado dejó el Den Musi en su mano y dijo con tristeza. Muchos dragones celestiales ya han comenzado a expresar su descontento. Debemos comenzar el plan para rodear y suprimir a Rox lo antes posible. Hace 2 días, Lorim los convocó frente al trono del vacío y emitió una orden para borrar las rocas. Al ver esto, los 5 ancianos, armados con cuchillos, se enderezaron y dijeron. ¿Pero a quién deberíamos enviar? Con la fuerza actual de la armada, me temo que solo poniendo todas nuestras fuerzas en ella podremos aniquilar a Rox. Después de decir estas palabras, la sala volvió a quedar en silencio. Todos los presentes sabían que las palabras de los 5 ancianos con cuchillos no eran realistas. Si la armada utilizara toda su fuerza solo para Rox, la dignidad de la armada desaparecería. Al mismo tiempo, es imposible para la armada utilizar todo su poder de combate para eliminar a Rox. Después de todo, Rox no es el único pirata en el mar. Finalmente, el anciano rubio fue el primero en romper el silencio. En cuanto a Rox, me enteré de su próximo movimiento gracias a nuestra información privilegiada.
Hizo una pausa, sus manos apretadas se volvieron azules, revelando su corazón extremadamente inquieto. Luego mencionó algo que conmovió a los 5 ancianos. Su objetivo es, el Valle de los Dioses. ¿Qué? ¿Dónde está el objetivo de Rox? ¿Cómo sabía dónde estaba? Los 5 ancianos se pusieron nerviosos al instante. Valle de los Dioses, una isla en un nuevo mundo. Nadie excepto el almirante y los dragones celestiales conocen sus coordenadas exactas. Parece que un recién llegado a la nave de D-Rox robó el indicador permanente del Valle de los Dioses del cuartel general. Como las 5 estrellas ancianas, están a cargo de diferentes áreas. Los 5 ancianos de cabello dorado están a cargo del sistema de inteligencia. En este mundo, toda gran fuerza, incluso la más vergonzosa, tiene sus espías. La situación en el barco de Rox no fue una excepción. Eso es malo. Los 5 ancianos que sostenían cuchillos se pusieron de pie, sus expresiones se volvieron serias. Si alguien tan cruel como Rox consigue las cosas del Valle de los Dioses, amenazará el gobierno del gobierno mundial. El gobierno mundial ha gobernado durante 800 años. No debe ser destruido en manos de Rox. En ese momento, los 5 ancianos, que habían permanecido en silencio, también se pusieron de pie. Llevaba un traje negro, tenía la cabeza calva con bigote y una marca de nacimiento en la frente. Es uno de los 5 ancianos encargados de la política y la diplomacia. Por favor, revele la ubicación del Valle de los Dioses. ¿De qué estás hablando? En absoluto. Como era de esperar, tan pronto como las 5 estrellas ancianas con bigotes abrieron la boca, se encontraron con la oposición de las 5 estrellas ancianas con barbas largas y las 5 estrellas ancianas con cabello rizado. Los 5 ancianos que blandían cuchillos y los 5 ancianos de cabello rubio tenían reservas y permanecieron en silencio. Pero la expresión de su rostro era un poco antinatural. Dime qué piensas. Dijeron las 5 estrellas ancianas con barbas largas. El anciano del bigote guardó silencio un momento y luego dijo: la orden del señor Jaime es borrar por completo las rocas del largo río de la historia, y la ubicación del Valle de los Dioses ha sido expuesta. En lugar de dejar que esa cosa siga en la ciudad Esmeralda, es mejor hundirla en el fondo del mar entre la multitud de piratas. Después de pronunciar estas palabras, la sala de conferencias volvió a quedar en silencio. Ahora, vota. Pronto salieron los resultados de la votación. 2-2, empate. Las 4 estrellas ancianas volvieron su mirada hacia la única estrella anciana que sostenía un cuchillo y no expresó su opinión. Estoy de acuerdo. Y, en el océano del Nuevo Mundo, un barco llamado Oro Jackson navegaba sin rumbo. Ah, ¿dónde está exactamente el final del Grand Line? Hace ya un año que se adelantaron a todos los piratas y llegaron a la última isla señalada por el marcador récord. La isla Shuixianxin. Pero cuando llegaron felices a la isla, encontraron que no había nada allí. Incluso los indicadores del récord estaban estropeados. No hay absolutamente ninguna indicación de la dirección de navegación posterior. Pero había una voz en la oscuridad que le decía a Roger: Shuixianxin no es el final de este viaje. Detrás de ella se encuentra la verdadera isla final. Pero en realidad, desde entonces llevaban un año a la deriva en el mar. Pero ni siquiera pudieron encontrar la dirección de la isla final. Desesperado, Roger se tumbó en la cubierta del barco. A su lado, Rayleigh sostenía una botella de vino y preguntó con aire especulativo: Roger, ¿crees que esta última isla es una mentira? No existe tal isla en absoluto. Pero la voz de Roger era extremadamente firme. La isla final definitivamente existe, solo que aún no hemos encontrado la manera de llegar. En lugar de eso, capitán, ¿por qué no echa primero un vistazo a las noticias de hoy? Mientras hablaba, Rayleigh le entregó un periódico. Esto es. Roger tomó el periódico, lo miró y no pudo moverse. Después de leerlo con atención, tiró el periódico al suelo. Dar inmediatamente la orden de girar el timón. Los miembros de la tripulación también abrieron los ojos. Ya sabes, le han aconsejado innumerables veces, pero su Roger simplemente no escucha. ¿Qué exactamente le mostró el vicecapitán Rayleigh? Un pirata recogió el periódico del suelo con una mirada perpleja. Declaró claramente la noticia de que Rox se dirigía al Valle de Dios, así como su ambición de convertirse en el rey del mundo.
Al final del artículo, las coordenadas del Valle de los Dioses estaban escritas en negrita y color negro. Capitán, no va a detener la ambición de Rox, ¿verdad? Después de un rato, el Oro Jackson giró su proa y se dirigió directamente al Valle de los Dioses. Rocas, no dejaré que destruyan mi sueño por sus propios deseos egoístas. Este mundo sería aún peor si ustedes lo gobernaran. Roger estaba de pie en la proa. En ese momento, su rostro perdió su dulzura habitual, reemplazada por una seriedad sin precedentes. Incluso para él. Los piratas de Rox también son una montaña insuperable. Pero esta batalla debe librarse cueste lo que cueste. Mientras el capitán Roger daba sus órdenes, todos se pusieron extremadamente alerta. El Oro Jackson navegó por el mar, dividiendo en dos las olas que se aproximaban. Las capas de olas agitadas con ondas de color blanco plateado barrieron el costado del barco y luego se fusionaron con las olas crecientes en la popa, dejando atrás un cinturón de agua brillante, que se expandió hasta la superficie del mar distante, ondulando miles de acres de olas. En estos días, los periodistas vuelan a todas partes del mundo, día y noche. Hubo un tiempo en que casi todo el mundo conocía el nombre de Rox. Todos admiraron su valentía. Pero eso es todo. No mucha gente está dispuesta a creer que realmente puede derrocar el gobierno mundial. Después de todo, el gobierno mundial ya está profundamente arraigado en la mente de la gente. Aunque la mayoría de ellos no saben quién los gobierna. Ni siquiera sé el nombre de la persona que me gobierna. Todo lo que saben es que sus antepasados han vivido bajo el gobierno del gobierno mundial. Así ha sido en el pasado y así debería ser en el futuro. ¿Oh, quieres derrocar al mundo y convertirte en el rey del mundo? En lo profundo del continente de Tierra Roja, entre las flores. Él también es el actual rey del mundo, Im. Él simplemente sonrió levemente y al mismo tiempo clavó una daga con incrustaciones de gemas en la orden de recompensa de Rox. Ya que has pensado en esto, desaparece del largo río de la historia. Inmediatamente, toda la persona desapareció de entre las flores. Entonces, en Marijoa, una figura apareció repentinamente en el trono vacío que simbolizaba el poder igualitario de los aliados del gobierno mundial. En ese momento estaba sentado en el trono que no debía tener dueño. Ubicado en el punto más alto del continente Tierra Roja, con vistas al mundo. Solo puede haber un rey en el mundo. Esto nunca cambiará, ni en el pasado ni en el futuro. La voz fría resonó en la habitación, y las espadas que rodeaban el trono también emitieron claros sonidos de espada después de esta voz. Como respondiendo a lo que dijo. Y Grand Line, reino de Arabasta. El actual rey, Nefertari Amen, también se enteró de las ambiciones de Roxa a través de los periódicos. En comparación con esos civiles ignorantes, Nefertari también es descendiente de los 20 reyes que originalmente formaron el gobierno mundial. Pero él no eligió mudarse a la Tierra Santa de Marijoa. En cambio, continúan viviendo en el país donde sus antepasados han vivido durante generaciones. Como descendiente de 20 reyes, cada jefe Nefertari transmitirá un secreto oralmente. Hace 800 años, un reino de Dios nació en el continente Tierra Roja. El amo de este reino de Dios es el clan Lunalia. Esta raza posee poderes mágicos y tecnología inimaginables para la gente común. Por esto la tribu Lunalia una vez fue llamada Dios. Sin embargo, después del gran acontecimiento que ocurrió hace 800 años, este reino de Dios fue aniquilado casi de la noche a la mañana. Solo unos pocos miembros de la tribu huyeron a una pequeña isla en el océano con la tecnología central. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho y finalmente los supervivientes de esta tribu fueron descubiertos por el gobierno mundial. Fue también en ese momento que la tribu Lunalia tomó la iniciativa al llegar a un acuerdo con el gobierno mundial, ofreciendo el poder de la tecnología a cambio de la supervivencia de la tribu. Pero desafortunadamente, el gobierno mundial no quiere que una raza así, que representa una gran amenaza para el gobierno, quede fuera de la supervisión del gobierno mundial. Los gobernantes de esa época no estaban satisfechos con el poder de la tecnología, por lo que no aniquilaron a este clan. En lugar de eso, tomaron a esta tribu como esclavos y los encarcelaron en la isla. Los científicos del gobierno mundial están aquí para estudiar el poder que una vez tuvieron como dioses. Y el llamado Valle de los Dioses no es otra cosa. Esta es la prisión utilizada para encarcelar al clan Lunalia.
Al mismo tiempo, los piratas de Rocks han completado su descanso y están listos para zarpar en cualquier momento. Diablo estaba sentado en el costado del barco, mirando el mar. De repente, una voz vino desde atrás. Oye, prepárate para ir. Incluso sin darse la vuelta, Diablo reconoció al dueño de la voz y dijo con calma. Shiki, ¿crees que Rocks realmente puede tener éxito? Al igual que otras personas comunes en el mundo, Diablo alguna vez fue solo una persona común y corriente. Fue solo por casualidad que despertó este poderoso poder. El gobierno mundial sigue siendo como una montaña que bloquea el camino. 800 años. ¿Puede la gente común realmente mover un enorme monstruo que existe desde hace 800 años? Al escuchar esto, Shiki rara vez dio una respuesta inmediata, sino que miró el mar frente a él. Después de un largo momento, volvió a hablar. Rocas, no fallaréis. La voz estaba llena de determinación. Luego, con el sonido de un cuerno que señalaba el izamiento de las velas, el barco de Rocks partió oficialmente hacia el Valle de los Dioses. Las ventajas de la fruta Piao Piao se revelaron plenamente en este momento. La nave principal de Rocks, bajo la influencia de la habilidad de Shiki, demostró una velocidad que superó a todas las demás naves. 7 días después. El barco de Rocks volvió a caer al mar. Para garantizar la precisión de la dirección, el próximo viaje ya no podrá depender de las habilidades de Shiki. Todos los miembros de la tripulación estaban en la cubierta, mirando la isla borrosa en la distancia. Valle de Dios. Ya casi está aquí. Ante los ojos de todos aparecen edificios que no corresponden a esta época. 1000 metros. 500 metros. 300 metros. Finalmente, una isla envuelta en niebla, misteriosa y noble, apareció ante los ojos de Rocks. En un instante, una enorme cantidad de haki de observación se extendió por toda la isla. Sintiendo el majestuoso sonido de la vida, Rocks sonrió y abrió los brazos. Finalmente he llegado hasta aquí. Su voz tembló levemente, e incluso la calma que se había construido durante décadas de dominar el mar se derrumbó en ese momento. Él, Rocks de Hibek, será el rey del mundo mientras pase el día de hoy. Pero pronto su sonrisa se desvaneció y giró la cabeza para mirar hacia el mar. Parece que vienen algunos pequeños bichos. Y en el siguiente segundo, un barco pirata también apareció en el haki de observación de Shiki y otros. El sonido familiar de la vida hizo que Neugate lo reconociera casi al instante. Entendido. Neugate colocó su mano sobre Koyunkia y sus ojos se volvieron serios. Los demás piratas también tomaron sus armas y miraron con caras hostiles el barco en el mar. Incluso hubo algunos artilleros que apuntaron los cañones principales de su barco al Oro Jackson de Roger. Entonces se encendió la mecha. Chirrido. Mientras saltaban las chispas, se disparaba un proyectil tras otro. Pero antes de que el proyectil se acercara, explotó repentinamente en el aire. Al mismo tiempo, un pirata rubio estaba apoyado contra el costado del barco, sosteniendo algunas balas en sus manos. No podemos dejar que vuestros proyectiles caigan en el barco que lleva nuestros sueños. Era el ayudante de Roger, Silvers Riley, también conocido como Plutón. De pie en la proa, Roger sostenía la espada suprema as en su mano y miraba a Rocks y los otros. ¿Estás aquí para detenerme? Goro Roger. Las rocas parecían sombrías. También había oído el nombre del grupo pirata de Roger. Fueron los primeros piratas en llegar a la isla Estrella de Agua hace un año, lo que los hizo famosos entre los piratas del Nuevo Mundo. Año calendario Aiyuan 1482. Comienza la guerra en el Valle de los Dioses. La marina y los piratas luchan como uno solo. Al final, los piratas de Rocks fueron traicionados por 3 personas. John, Silveraxe y Wanzi. Derrotado por los esfuerzos combinados de los grupos piratas de Garp y Roger. Los piratas de The Rock se han disuelto. Durante un tiempo, la noticia del fracaso de Rocks se extendió por todo el mar. Al mismo tiempo, todos también conocían el nombre del héroe de la Marina Garp. En cuanto a los piratas de Roger, no aparecieron en los periódicos debido al ocultamiento deliberado del gobierno mundial. Después de esa batalla, se confirmó que Rocks murió en el lugar. La alianza pirata formada por John, Silveraxe y Wanzi fue derrotada por Shiki el León Dorado y un pirata sin recompensa, y huyeron con heridas graves. Después, Shiki trabajó con el pirata y se llevó casi un tercio del tesoro del Valle de Dios.
Nuevo mundo, a 10.000 metros del suelo. Oye, ¿de verdad te vas? Shiki preguntó. Había un dejo de disgusto en la voz. La persona que estaba enfrente no era otra que Diablo, quien había derrotado a John y a los otros dos junto con él. Al escuchar lo que dijo Shiki, Diablo asintió sin dudar. Yo también tengo mi sueño. Después de esta batalla, Diablo también se dio cuenta de algunas cosas. Al mismo tiempo, se dirigía a un lugar para verificar su suposición. ¿Es eso así? Shiki asintió. Sin decir nada más, esperó hasta que el barco llegó a la siguiente isla y luego expulsó a Diablo. Antes de irse, dijo. Oye, chico, si no eres miembro de mi tripulación, no te quedes en mi barco. Al mismo tiempo, también dejó caer un exquisito cofre del tesoro. Las gemas que hay aquí deberían ser suficientes para que te duren un tiempo. Al ver esto, Diablo no dijo nada. Acabo de ver el barco de Shiki desaparecer en el horizonte. Luego aterrizamos en la isla. Encontré por casualidad un hotel en la isla y reservé una habitación. Dentro de la habitación, se sentó en la cama, mirando atentamente la caja que tenía delante. Esta caja sola está incrustada con gemas. Cualquiera desenterrado puede venderse a un alto precio de decenas de millones de bailes. ¿Qué tipo de cosas se pueden meter en una caja como esta? Con dudas, Diablo abrió la caja. Esto es I. El contenido de la caja está expuesto al aire. No es un tesoro, ni tampoco una fruta del diablo. Es algo así como un cuaderno. No reconoció las palabras de la portada, pero sintió que las había visto en alguna parte. Pero no pensé mucho en ello y volví a guardar el cuaderno en la caja. Luego se dirigió a la mesa y se sentó. Recogí el papel y el bolígrafo que me proporcionó el hotel. Comencé a escribir y a dibujar en el papel, y con el tiempo este se llenó de pequeñas palabras densamente empaquetadas. Varias palabras clave están marcadas de forma aproximada. Pasión, Mar del Oeste, organización de gángsteres. Nació una organización que pronto unificará las fuerzas del inframundo del Mar del Oeste. Y. Año calendario Aiyuan 1484. Un reino desconocido en el Mar del Oeste. En lo profundo del palacio. En lo alto del trono estaba sentada una figura cuyo rostro no se podía ver. Y el que estaba arrodillado en el suelo era el rey original de este país. Sin embargo, a pesar de que era un método tan humillante, el rey no tenía ninguna insatisfacción. Al contrario, incluso esperaba que ese tipo de vida continuara así. Porque solo así el pueblo de su país podrá vivir mejor. La historia comienza hace 2 años. Hace 2 años, su país estaba siendo invadido por piratas. La guardia del reino también fue completamente aniquilada. Justo cuando pensaba que el país estaba condenado. Ese hombre apareció. Repelió con éxito a los piratas con su propia fuerza. Al mismo tiempo llegaron al palacio y lo encontraron. Voy a hacer algo grande en tu país, no dirás que no, ¿verdad? No se atrevió a negarse debido a la poderosa fuerza de la otra parte. Pero al año siguiente, lo que ocurrió refrescó constantemente su conocimiento. Ese hombre, en lugar de causar estragos en el país, simplemente formó una organización llamada Pasione. El nombre suena un poco a gángster. Sin embargo, como el Mar del Oeste es la cuna de las pandillas, la gente aceptó rápidamente el hecho de que las pandillas habían surgido en el reino. Al mismo tiempo, el nacimiento de las bandas garantizó la seguridad de los barcos que utilizaban para el comercio. La economía se desarrolló rápidamente. La vida de la gente poco a poco se fue haciendo más próspera. El rey vio todo esto y en un momento dado incluso quiso ceder el trono a la otra parte. Pero fue rechazado. Tengo planes más grandes. No tengo tiempo para gobernar tu reino. Eso es lo que dijo. Después de escuchar esto, el rey abandonó la idea. Ahora ha pasado otro año. Su país también se ha convertido en el más rico entre docenas de pequeños países cercanos. Al mismo tiempo, también es el jefe indiscutible. Pasione también ha establecido sucursales en estos pequeños países. Todos estos países tienen una característica. Todos ellos son estados miembros no gubernamentales que no pueden permitirse pagar el impuesto debido a la pobreza. No pagar el oro celestial significa que uno no recibirá protección del gobierno mundial. Los piratas pueden saquear sin ninguna preocupación.
Después del saqueo, el país quedará más pobre y será menos probable que entregue el oro del cielo. Atrapado en un círculo vicioso sin fin. Con la llegada de Passioné también están protegidos de los piratas. Sucursal Xiai. Boom. Boom. Se escuchó un golpe en la puerta de la oficina del coronel Aru. Adelante. El coronel Aru se sentó en la silla y continuó leyendo el periódico que tenía en la mano. Entonces se abrió la puerta y entró un capitán naval. Levantó la mano y saludó, luego dijo: Coronel, quiero volver a mi ciudad natal para echar un vistazo. Aquí está mi solicitud. Había un dejo de nerviosismo en su voz, porque sabía que su superior acababa de ser transferido desde el cuartel general de la Marina. Existe una gran posibilidad de que tu solicitud sea rechazada en el acto y que te regañen. Pero entonces recibió una respuesta que lo dejó extasiado. Sí, estoy de acuerdo. Aru todavía no apartó su atención del periódico. Cuando el capitán escuchó esto, su rostro instantáneamente se iluminó de alegría. Después de decir gracias, se apresuró a irse. Después de que el capitán se fue, Aru miró a su alrededor el espacio vacío con una mirada confundida en su rostro. ¿Justo ahora alguien me pidió permiso? Se rascó la cabeza, se levantó y puso el periódico que tenía en la mano sobre la mesa. Caminé hasta la ventana del piso al techo de la oficina y miré el mar a lo lejos. ¿Es este el mar del oeste? Es realmente la cuna de la mafia. Con el resplandor del sol poniente, el periódico sobre la mesa se volvió transparente. Había varios caracteres grandes escritos en el título. Organización Passioné, la salvadora de las naciones del Mar del Oeste. Reino de Sicilia. Como la gran mayoría de los estados miembros no gubernamentales, no tiene dinero para pagar el oro celestial. Por lo tanto, no pueden recibir protección de la Marina. Todo el país es como un puerro. Será visitado por piratas de vez en cuando. Pero hoy, el destino de este país cambiará. En ese momento, el rey del reino de Sicilia y un grupo de ministros recibían a un distinguido huésped en palacio. Me pregunto si el rey ya tomó una decisión. Preguntó un hombre de mediana edad con traje. La voz era muy suave, en marcado contraste con su apariencia feroz. Pero el rey, Iván II, que estaba sentado en el asiento principal, tenía el ceño fruncido en ese momento. Estaba pensando en lo que había dicho el hombre. Quiero saber si Passioné realmente cumplirá su promesa y bendecirá a mi país. Esta fue su principal consideración como rey. La razón por la que quiso invitar a la mafia a hacerse cargo de la seguridad del país fue para evitar que fuera invadido por piratas. Comparado con la enorme cantidad de oro en el cielo, Passioné obviamente quiere menos. Tributación a nivel nacional y poderes de Passioné para hacer cumplir la ley dentro del país. Iván II se quedó mirando al miembro de la pandilla. Entonces, el hombre del traje sonrió levemente y la cicatriz en su rostro se distorsionó instantáneamente. Los sirvientes que estaban a su lado se sobresaltaron. Simplemente dijo: por supuesto, ya que Passioné ha tomado el control de este país, tenemos la obligación de proteger su seguridad. Esta es la regla que impuso nuestro jefe. Hablando del jefe, el hombre de mediana edad con traje mostró una expresión fanática. Al oír esto, Iván II respiró aliviado, cogió su vaso y dijo con una sonrisa: entonces nos deseo una feliz cooperación. En cuanto a Passioné, ¿tiene la fuerza para proteger a su país? Él nunca dudó de ello. Lo había oído decir al rey de un país ya ocupado por Passioné. El jefe de Passioné tiene una habilidad mágica. Puede otorgarle a una persona habilidades mágicas similares a las de una fruta del diablo. El nombre es sustituto. Al mismo tiempo, las personas que despertaron esta habilidad también tuvieron un nuevo nombre. Suplente. Pronto, el banquete se celebró de manera ordenada. Las criadas seguían trayendo platos llenos de comida deliciosa. Se llevó los platos vacíos una y otra vez. 3 días después, con el fuerte apoyo del rey, surgió una rama de la organización entusiasta. La ubicación está cerca del puerto del Reino de Sicilia. Al mirar el alto edificio frente a él, Aru quedó atónito. ¿Qué clase de magia tiene esta organización Passioné? Él es el capitán de la rama naval, Aru, quien se disfrazó y vino aquí para reunir información para comprender la apasionada organización. Al mismo tiempo, un barco pirata estaba atracado en el puerto. Todos, quietos.
Soy el pirata con una recompensa de 27 millones, asesinó Muffet. Un pirata sin camisa, de 3 metros de altura y tan fuerte como un oso, bajó del barco. En ese momento sostenía un mosquete y apuntaba a los civiles. Pronto, todos los piratas descendieron del barco y un pirata que parecía un poco sospechoso caminó hacia adelante. Miró a Muffet con una mirada halagadora en su rostro. Jefe, acabo de ver una chica muy guapa allí. Mientras hablaba, señaló un puesto de frutas. Muffet miró hacia allí y vio a una niñita pequeña acurrucada y escondida allí. La cara lateral que accidentalmente quedó expuesta le hizo mirar fijamente de inmediato, y siguió abofeteando al hermano pequeño con sus grandes manos. Tienes buena vista, chico. Mientras decía esto, caminó hacia el puesto de frutas. Al ver esto, la niña agarró el machete de la tabla de cortar que estaba a su lado. Me lo puso en el cuello y gritó. No vengas aquí. Nunca te dejaré triunfar, incluso si muero. Mientras hablaba, puso más fuerza en sus manos. Una mancha de sangre apareció en el cuello del cisne blanco como la nieve. Al ver esto, Muffet se rió a carcajadas. Jajajaja, eres todo un personaje, niña. Pero aunque sea un cadáver, es un cadáver hermoso. Tan pronto como las palabras cayeron, la niña quedó atónita. Muffet se acercó a ella y le arrebató el machete de la mano a la niña. Solo este tipo de cuchillo, no bromees conmigo. Tan pronto como terminó de hablar, Muffet agarró la espada con ambas manos y ejerció fuerza. Con un crujido, la hoja no pudo soportar la enorme fuerza y se rompió en 3 pedazos. Después de ver esta escena, la niña se desplomó en el suelo. Aquel lindo rostro ya estaba bañado en lágrimas. Llorando mucho. Justo cuando Haru estaba a punto de rescatar a la niña, una voz tan fría como el hielo vino del edificio detrás de él. ¿De dónde vienes, Paleto? ¿No sabes que este país está bajo la jurisdicción de Pasione? Haru se dio la vuelta y encontró a un joven parado allí, rodeado de un frío cortante. ¿Ah? Grieta. Muffet arrojó los pedazos rotos de la espada al suelo, se dio la vuelta y se quedó atónito cuando vio al niño que parecía tener solo 13 o 14 años. Entonces se rió a carcajadas. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablar con tanta arrogancia y a llamarme patán? Cuando terminó de hablar, su expresión se torció, sacó el rifle de su cintura y apuntó al joven. ¿Estallido? Aprieta el gatillo. La bala, acompañada de un destello de fuego, se disparó hacia el joven. Oh, una rana en un pozo. Nadie vio lo que parecía una criatura esquelética gigante con cabeza de pterosaurio. Estaba enroscándose a su alrededor en ese momento. En el momento en que la bala está a punto de impactar, la figura invisible se movió. Sacó una pequeña garra de su abdomen y apuntó con su dedo hacia la bala. Luego llegó el frío. Una capa de hielo cubrió de repente la bala. La bala luego perdió impulso y cayó al suelo. Grieta, roto en trozos de hielo. Entonces, Muffet escuchó la fría voz del niño. Soy Horus, uno de los 9 dioses de la pasión, y también soy el guardián de la puerta para mantener fuera a todos los piratas. Es el maestro persa. El ex capitán de la guardia del reino de Sicilia reconoció al muchacho. Esta persona lo reemplazó con éxito. Pero no se sentía ni un poquito reticente. Porque conocía a este chico de aspecto delgado. ¿Qué fuerza tan poderosa se esconde en el cuerpo? Ah, ¿sí? ¿Es este el miembro de Pasione? Haru echó un vistazo rápido y luego pensó para sí mismo. 9 dioses de la gloria, entonces todavía hay 8 que poseen este tipo de poder. ¿Qué demonios es este dios de las 9 glorias? Ni siquiera lo conocía. Muffet tenía una mirada de desdén en su rostro y apuntó su mosquete hacia Pecha nuevamente. Al mismo tiempo, se consoló a sí mismo en su corazón. Justo ahora, debe haber sido un accidente. Vete al diablo. Mientras decía eso, quiso apretar el gatillo. Pero al segundo siguiente, ya no podía sentir su mano derecha. Mirar hacia abajo. ¿Qué carajo es esto? Mientras hablaba, empezó a agitar violentamente la mano que sostenía la pistola. Entonces todos se dieron cuenta de que en algún momento una capa de escarcha se había extendido desde los pies de Pecha hasta el cuerpo de Muffet. Justo este momento. El cuerpo de Muffet desde el cuello hacia abajo estaba cubierto de hielo. Jefe. Jefe. El pirata que al principio lo adulaba de repente entró en pánico.
Cuando estaba en el barco, confió en el favor de Muffet y ofendió a muchos miembros de la tripulación. Jefe, no puede estar en problemas. Jefe, ¿cómo puedo vivir si usted muere? Jefe. Luego miró a su alrededor y descubrió que lo único que podía llevarse era el mango roto del cuchillo de sandía. Inmediatamente se agachó y lo recogió. Luego utilizó las pocas hojas que quedaban en el mango para cortar el hielo que cubría el cuerpo de Muffet. Mientras remaba, gritó. Jefe, debe agarrarse. No puedo vivir sin usted. Al ver esta escena, los demás piratas no se acercaron a ayudar. En lugar de eso, simplemente se quedó allí, mostrando una sonrisa burlancia. Oye, Honmi, has perdido a tu patrocinador. Hace mucho tiempo que estoy molesto con ese bastardo. Escucha estas palabras. Las manos de Honmi se movieron más rápido. Al mismo tiempo, no tuvo cuidado y el mango del cuchillo se le resbaló de la mano. La palma desnuda tocó directamente la superficie del hielo. En un instante, a Honmi le resultó imposible sacar la mano. El hielo se extendió a lo largo de los brazos y gradualmente cubrió los codos. En ese momento volvieron a sonar las voces de los piratas. Oye, Honmi el imbécil, si te cortas el brazo ahora, creo que aún puedes salvarlo. Mientras decía esto, arrojó su cuchillo. Luego lo miró burlonamente. Honmi miró el cuchillo que estaba tan cerca de él, y luego miró el hielo que ya se había extendido sobre sus codos. No puedo decidirme. Finalmente, el hielo cubrió todo su cuerpo y, al igual que Muffet, se convirtieron en dos esculturas de hielo. Oye, ahora es tu turno. La voz de Petsa resonó de nuevo. Al mismo tiempo, dio unos pasos hacia el barco pirata y luego se detuvo. Al oír esto, los piratas en el barco también se inquietaron y dijeron apresuradamente. Oigan, aún no hemos desembarcado en la isla, así que no deberíamos ser considerados invasores. Así es. Aunque seas fuerte, tienes que ser razonable. ¿Es eso así? Petsa se quedó atónita por un momento. Lord Rick parece haber dicho que incluso los gánsteres deben tener principios morales. Moralidad, razón. Son todos más o menos iguales. Al ver esto, los piratas en el barco pensaron que estaba sucediendo algo interesante. Luego continuó. Bien, y también dijiste que eres responsable de custodiar la puerta. Ahora que nos vamos, no deberías tener motivos para atacarnos. Así es. El pirata que estaba a su lado repitió. Quiero aprovechar esta oportunidad que tanto me ha costado conseguir. Después de todo, a nadie le gusta convertirse en una escultura de hielo. Veo y... Ahora Petsa estaba preocupada. No hay ninguna razón. Pero sus caras se ven realmente feas. Con solo mirarlo, a la gente le dan ganas de arrancarse la cara y tirarla a un frasco lleno de salsa de chile. Vamos. Se escuchó la voz impotente de Petsa. Pero los piratas en el barco lo oyeron como si fuera el sonido de la naturaleza. Es muy fácil engañarte. Un pequeño demonio es solo un pequeño demonio. Aunque tenga un gran poder, sigue estando a nuestra merced. Varios piratas hablaron en voz baja, lanzando miradas provocativas en dirección a Petsa. Su barco era un buque de pasajeros de tamaño medio, por lo que incluso con pocas personas podían dar la vuelta. Mientras se levantaba el ancla. Gira el timón y el barco cambiará de dirección lentamente. Pronto giró en ángulo recto y se puso de lado, hacia el muelle. Pero entonces estos piratas ya no podían reír más. De repente descubrieron una capa de cristales de hielo en el costado del barco, cerca del muelle. Al ver esto, un pirata avanzó y bajó la cabeza. Nani. Los demás se asustaron ante este pirata y se acercaron queriendo darle una lección. ¿De qué carajo estás gritando? ¿Quieres quedar congelado en una escultura de hielo como Honmi? Te voy a tirar al vacío ahora mismo. Mientras decía esto, el pirata estaba a punto de actuar, pero entonces se sorprendió por la escena frente a él. Ante sus ojos, casi la mitad del barco estaba cubierto de escarcha, y el pirata que gritaba había caído sobre la cubierta y estaba congelado en una escultura de hielo. A juzgar por su expresión, debió querer escapar, pero no prestó atención a sus pies y cayó al suelo. Sin embargo, cuando vio la familiar escultura de hielo, inmediatamente se retiró al otro lado del barco. Al mismo tiempo, apareció un telescopio en su mano. A través del telescopio, vio claramente al joven parado en el puerto.
Oye, ¿no accediste a dejarnos ir? Los gánsteres también deberían tener principios morales. Pero en el puerto, Petsa levantó la boca y dijo. Eso fue hace un momento. Ahora tengo motivos para sospechar que me van a bombardear, así que tomé medidas con antelación para detenerlos. Al oír esto, el único pirata que quedaba miró hacia el otro lado del barco y, como era de esperar, vio varios cañones colocados para armar el barco de pasajeros. Oye, está justo ahí. Y no tiene conchas. Ah, claro. Mientras decía esto, Petsa volvió a mostrar una sonrisa maliciosa. En ese caso, gira tu ar. Aunque dijo esto, sus manos no se detuvieron en absoluto. Bastardo. Pronto, todo el barco quedó congelado en una escultura de hielo, pero no pudo hundirse hasta el fondo del mar. Haru se quedó en la orilla, mirando la escena milagrosa frente a él. Petsa estaba solo en el muelle y frente a él, casi la mitad del mar se había convertido en hielo. Señor Petsa, ahora que los piratas han sido eliminados, ¿cuándo se derretirá el hielo de la superficie del mar? Un pescador que estaba a punto de salir al mar vio esta escena y no pudo evitar preguntar. Frente y. Estas palabras fueron como un trueno que atravesó su cerebro. Al instante, quedó petrificado en el lugar. Es posible que no te preocupes. Una voz vino del edificio detrás de ellos. Nos encargaremos de ello. Pronto el mar volvió a la normalidad y el barco pirata se hundió hasta el fondo del mar. Haru se frotó los ojos con fuerza, luciendo incrédulo. ¿Qué acaba de ver? ¿Ese hombre realmente puede crear fuego de la nada? ¿Fruta de llama llama? ¿O es lo que se llama habilidad de soporte? ¿Hay 9 hombres tan fuertes? ¿Cuál es el origen de esta pasión? Justo cuando estaba pensando, Haru de repente sintió que alguien le daba una palmadita en el hombro desde atrás. Oye, joven, no me suenas. Debes estar aquí de turismo. ¿Te apetece una manzana? Las manzanas que tengo aquí son las más ricas del país. Dándose la vuelta, Haru estaba a punto de negarse. Pero la mirada del anciano frente a él le hizo tragarse sus palabras. Un cabello seco y amarillo y un cuerpo delgado son signos de deficiencia nutricional. Pero incluso en el rostro de un hombre tan anciano, había una sonrisa feliz. ¿Es porque los piratas fueron eliminados? Dame 2 libras. Mientras hablaba, Haru sacó una moneda de 500 beli de su bolsillo y se la entregó al anciano. Pronto las grandes manzanas rojas fueron puestas en bolsas de papel. Aquí están tus manzanas y tus 137 bailes. Haru asintió y tomó la bolsa de papel y el cambio. Cuando se dio la vuelta, descubrió que Petsa y el hombre con el sustituto del fuego habían desaparecido. Después de algunas averiguaciones. Acabo de enterarme. Resultó que cuando estaba comprando manzanas, los 2 hombres ya habían regresado a la base de Pasione. Ese sentimiento de quedarse fuera lo hacía muy infeliz. Pero no es bueno enojarse con los mayores. No tuve más remedio que descargar mi ira en Apple. Tomó una manzana y la mordió con una mirada feroz en sus ojos. Luego caminó hacia la ciudad. Pero después de alejarse, el anciano se rió de manera extraña. ¿Un capitán de la rama naval? Mientras decía esto, él también abandonó su puesto. Luego caminó hasta una esquina. No había nadie alrededor. Después de amasar la cara, cambió de forma como plastilina. Espera hasta que salga de nuevo. No existe ningún anciano desnutrido. Es claramente un hombre joven y fuerte, pero de aspecto común. Sin embargo, el objetivo se ha logrado, así que te dejaré ir. Mientras decía eso, entró en la base de Pasione. Dentro de la base, sala de conferencias. Con un crujido, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Petsa y Abel miraron hacia la puerta, solo para encontrar una cara extraña. Justo cuando Petsa pensó que era un enemigo y estaba a punto de actuar. Abel desde un costado lo detuvo. Él también es miembro de la organización. Abel se giró para mirar al joven en la puerta y dijo sin expresión alguna. Estás tan discreto como siempre. Después de escuchar esto, el joven sonrió y caminó directamente hacia la mesa. Acerqué una silla y me senté. Luego se tocó la cara con la mano. La sensación áspera hizo que se sintiera bastante agradable. Después de todo, esa cara de antes me causó muchos problemas. El siguiente paso es transmitir las instrucciones de los oficiales.
Abdel también sabía algo sobre él, por lo que no se detuvo mucho en ese tema. Luego dijo con seriedad. Debido al rápido desarrollo de la organización en los últimos 2 años, ha afectado gravemente a muchos. Ahora, ya hay bastantes moscas filtrándose solo desde el reino de Sicilia. Mientras hablaba, el joven que estaba masticando una manzana asintió. Aunque también es uno de los 9 dioses gloriosos, su stand no es un stand de combate. Así que él no era responsable de luchar en la organización. Es una búsqueda de inteligencia. Solo esta mañana, ya había descubierto decenas de personas anormales en el puerto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Petsa preguntó. Pero Abdel meneó la cabeza. No tenemos que hacer nada, solo esperar y ver. Para otras tareas, habrá equipos de asesinatos especiales para realizarlas. Al escuchar las palabras equipo de asesinato, las expresiones del joven y de Petsa eran obviamente un poco antinaturales. En Pasione, además de equipos ordinarios como ellos, hay quienes se encargan de diversas áreas. También hay algunos equipos especiales con misiones especializadas. Por ejemplo, el escuadrón de asesinos que mencionó Abdel. Esta es la persona en la organización cuyo nivel de misterio es superado solo por el del jefe. Nadie sabe cuántas personas hay en este equipo, ni nadie sabe cuáles son sus capacidades. Pero lo que es cierto es que todos son extremadamente poderosos. Con esos monstruos ahí fuera, probablemente terminará rápido. El joven puso sus manos detrás de su cabeza y se reclinó en su silla. Pero, Abdel, parece que nuestra conversación ha sido escuchada a escondidas. Bueno, desde hace un rato se escucha el sonido de una cuarta persona respirando en esta habitación. Mientras hablaba, una antorcha bifurcada apareció en su mano, apuntando en 6 direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha y adelante. La antorcha que apuntaba hacia la derecha ardía extremadamente caliente. Ahora que lo has oído, ni se te ocurra irte. Entonces, un camino de escarcha se extendió bajo los pies de Petsa. En un instante cubrió todo el piso de la habitación. Al ver que la situación no era buena, el joven y Abdel saltaron rápidamente a la mesa. Y todo en el suelo estaba congelado. Incluye un par de pies invisibles. El hielo se iba extendiendo hacia arriba y pronto el hombre ya no pudo mantener la calma. Rápidamente eliminó su habilidad y agitó sus manos. Etcétera y, antes de que pudiera terminar sus palabras, quedó congelado en una escultura de hielo. Después de hacer todo esto, Petsa también se retractó de su frialdad. Con la aparición de Abdel Magician Red, la temperatura en la habitación volvió a subir. Pero parece que la noticia ya se ha difundido. El joven señaló una esquina de la escultura de hielo y dijo. Allí estaba un Den Musi completamente oscuro, también congelado en hielo. Sin embargo, la noticia se transmitió apenas un segundo antes de que se congelara. Al mismo tiempo, en una isla del Mar del Oeste. En la mansión de la familia Kiaoke. Ah, ¿sí? ¿Tan fácil fue robar la información? Un hombre que vestía una camisa de seda, un traje caro y un cinturón con hebilla de diamantes escuchaba las noticias de sus subordinados. Estaba un poco aturdido. No esperaba obtener información valiosa tan fácilmente. La persona que estaba frente a él asintió y respondió. Sí, Den Musi ha estado en silencio desde que envió el mensaje. Supongo que algo le pasó a Frick. Su muerte vale la pena, pues pudo intercambiar su vida por información importante para la familia. Adelante, hagan arreglos para tratar bien a su familia y prepárense para recibir a estos invitados. Mientras hablaba, una sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca. Si no le temes a la muerte, ven. Te mostraré lo que es una verdadera fuerza de gánsteres. ¿La herencia de un gran clan? En ese momento, en el espejo detrás de Kiao Kelia, había varias figuras sentadas. El mundo en el espejo. Tiene la misma distribución que la habitación exterior, pero todo está al revés. ¿Este idiota no se habrá dado cuenta de que ya nos hemos colado? Todo esto es realmente gracias a la habilidad de Iluso. Dijo el hombre de cabello plateado y ojos rojos sentado en el asiento principal. Luego cogió el café humeante que estaba sobre la mesa. Sabe fatal. ¿A esto le llaman herencia de una familia adinerada? Hasta el café es de tan mala calidad. Después de tomar un sorbo, ya no pude aceptar ese sabor inferior. Luego volvió a poner la taza sobre la mesa. Y todo lo que ocurrió en el mundo del espejo no tuvo impacto en el mundo exterior.
En el mundo fuera del espejo, Jocolia todavía estaba sentado en su silla, soñando con destruir a Pasione y tomar el control de sus fuerzas. No se dio cuenta en absoluto de que un par de manos grises se extendían hacia él. Sin embargo, todo esto fue visto por la criada que estaba sirviendo café cerca. Aunque no podía ver el doble, aún podía ver las figuras en el mundo del espejo. Por un momento, ella entró en pánico. Dejó caer el plato que tenía en la mano al suelo por miedo. ¿Grieta? El plato roto atrajo la atención de Chocolilla, provocando que pareciera poco amigable. En ese momento, el hombre de traje que acababa de terminar su informe de trabajo también sacó una pistola de sus brazos y la cargó. «Jefe, ¿quieres matarla?». Mientras preguntaba, el hombre de traje se acercó a la criada. Se agachó y usó su mano libre para pellizcar el rostro de la criada, que estaba lloroso por el miedo. «Realmente no puedo soportar separarme a este hermoso rostro». Mientras hablaba, golpeó con el arma el rostro terso de la criada, hasta tocarle finalmente la frente. «Dime, ¿qué viste?». Cuando llegó la voz del hombre, la criada señaló temblorosamente el espejo detrás de Qiao Kelia. «¿Eh?». Qiao Kelia giró la cabeza y miró y descubrió que no había nada detrás de él excepto su propio rostro. Su rostro se oscureció inmediatamente. «¿Estás bromeando, señorita Might?». «No, no lo es». La criada también estaba completamente en pánico. Ella vio claramente varias figuras en el espejo, pero ¿por qué Qiao Kelia parecía no poder verlas? Ella no podía entenderlo. Pero en ese momento, Qiao Kelia perdió la paciencia y saludó al hombre del traje. «Llévatelo y haz con él lo que quieras». La voz era extremadamente fría y despiadada. «Sí, jefe». «No, no, por favor, créeme. De verdad hay alguien más en el espejo. Por favor, créeme». La criada gritó y agitó los brazos. Ella sabía qué destino le espera una vez que salga de esa habitación. «No te preocupes, seré gentil». Mientras decía eso, el hombre del traje arrastró a la criada. Sin embargo, Qiao Kelia, que estaba sentado en el asiento principal, no tenía piedad en sus ojos. Tomó el café que estaba a su lado y tomó un sorbo. ¿Se cayó algo sucio? Parece que tenemos que cambiar una taza. Que alguien venga. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Chocolia sintió que su boca era cubierta por una mano invisible. Al mismo tiempo, otra mano atraía su cuerpo hacia el espejo. En ese momento comprendió lo que la criada acababa de decir sobre las otras personas en el espejo. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde y ya no podía hablar. Cuando el hombre de traje regresó a la habitación con cara feliz, descubrió que, a excepción de una taza de café frío, el jefe había desaparecido. El mundo en el espejo. Qiao Kelia estaba arrodillado en el suelo, sus manos y pies estaban clavados al suelo con picos de hielo. ¿Quién eres? Al oír esto, el joven con el pelo cortado al rape de color naranja oscuro que estaba sentado en una silla cercana sonrió. ¿No acabas de decir que querías mostrarnos la herencia del gran clan? ¿Por qué la has olvidado ahora? Tú eres. Las pupilas de Qiao Kelia se encogieron de repente y su frente se cubrió con finas gotas de sudor frío. Sin embargo, debido a la temperatura ambiente, se congeló instantáneamente. Permítanme presentarme. Me llamo Rizudnero y soy el capitán de este equipo de asesinos. El hombre de cabello plateado sentado en el asiento principal se levantó y comenzó a presentar a las personas que lo rodeaban. El del rapado naranja oscuro es Formagio, y quien te creó y te trajo a este mundo espejo es Illuso. En cuanto a la habilidad de congelación, se llama Gallo. Así, no tendrás que morir con dudas, ¿verdad? Tengo otra pregunta. Chocolia levantó la cabeza con dificultad. La baja temperatura del ambiente le ha dejado con muy poca fuerza física. Oh, adelante, pero esta es tu última pregunta. O sea, ¿por qué alguien tan poderoso como ustedes ayudaría a Pasione? Nunca creyó que el jefe de Pasione pudiera darles habilidades especiales a otros. Todo lo que tenemos delante se puede explicar claramente usando el poder de la fruta del diablo. Claro que fue el jefe quien nos dio una segunda vida. Idiota. Maggio se acercó y dijo mientras le pisaba la frente. Es así, jajajajajaja. De repente se rió. ¿Eh? ¿De qué te ríes? Maggio quedó atónito. Por supuesto que me río de ti por ser estúpido.
En ese momento, Qiao Kelia habló de nuevo, diciendo con desdén. Es tan fácil revelar información valiosa. Ya debería haber sido difundida por mi escucha telefónica, Den Den Musi. Siempre llevaba un dispositivo de escucha en su cuerpo, para que si un día le pillaban, pudiera transmitir la máxima información posible. Qué bueno ser rescatado. Bastardos, ¿no creían que...? La voz de Chocolilla se detuvo de repente. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estos bastardos no mostraron ni el más mínimo signo de pánico? En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Iyuso, el maestro del mundo del espejo. No creerás realmente que el Den Den Musi todavía está contigo, ¿verdad? Dijo Iyuso con una mirada extraña en su rostro. Al escuchar esto, la expresión de Qiao Kelia se congeló. ¿Podría ser y? Al mismo tiempo, seguía moviendo sus nalgas, pero no sentía el toque adecuado. Den Den Musi realmente se ha ido. Creo que su cerebro también está congelado. No puedo sacarle ninguna información útil. Maggio extendió las manos y dijo. Entonces te lo dejo a ti, Kachu. Mientras la voz de Risud bajaba. Más conos de hielo comenzaron a condensarse en el aire. Giró y se estrelló contra la cabeza de Chocolía. Ahora tenemos que ocuparnos de las demás personas de esta mansión. Oye, ¿qué pasa con él? Maggio señaló el cuerpo en el suelo. No te preocupes, ni siquiera las bacterias pueden invadir mi mundo espejo, así que no hay necesidad de preocuparse de que se pudra o se estropee. Iyuso hizo un gesto con la mano. ¿De verdad? Pero no es bueno dejarlo aquí. Maggio mostró una expresión pensativa, luego miró a Hyakkyu y dijo. Oye, Hyakkyu, hazme un favor y congélalo. Ah, vale, lo entiendo. Aunque no sabía qué quería hacer, Hyakkyu siguió sus instrucciones y congeló por completo el cuerpo de Chocolía. Ahora Qiao Kelia era como una paleta gigante, emitiendo constantemente aire frío. Al mismo tiempo, debido a la temperatura ultra baja, el olor a sangre del cadáver no se disipó. Luego, mientras todos lo miraban confundidos, Maggio usó su habilidad en el cadáver congelado. Pies pequeños. Hace mucho frío, pero solo tenemos que esperar unos minutos más. Y el mundo más allá del espejo. Oye, eso es extraño, ¿a dónde se fue el jefe? El hombre del traje dijo mientras caminaba hacia el asiento principal. Primero miró el café que estaba en la mesa, luego miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie allí. Tomó el café de la mesa, se lo llevó a la nariz y lo olió, luego asintió. Bueno, incluso si está frío, todavía puedo oler ese aroma encantador. Mientras decía esto, giró la copa y la bebió de un trago. Sí, ese es el sabor, pero parece que el jefe no le puso hielo al beberlo, ¿verdad? El hombre del traje pareció sentir una delgada y larga tira de un objeto parecido al hielo que emitía aire frío sobre su lengua. Pero si recordaba bien, el jefe parecía estar bebiéndolo con vapor saliendo de él, por lo que incluso si había cúbitos de hielo, deberían haberse derretido hace mucho tiempo. ¿Cómo es que todavía está en la taza? Y el sabor empezó a volverse un poco extraño. Debería ser algo que ya exista en el café. Al fin y al cabo, es la bebida del jefe, así que es normal que tenga un sabor único. Pensando en esto, el hombre del traje mordió el largo trozo de hielo por el medio y se lo tragó. En ese momento, se escuchó un repentino sonido de aplausos detrás del pilar. Pa, ta, ta. Parece que tu plan tuvo éxito, Maggio. Entonces, bajo la mirada incrédula del hombre del traje, un hombre con cabello azul en espiral salió con una mirada de disgusto. TSK, obviamente es una habilidad muy aburrida. Eres el único que piensa eso. Luego, una tras otra, como por arte de magia, la gente fue saliendo de detrás de los pilares. Oye, ahora mismo te estás comiendo a tu jefe. Si no quieres morirte de hambre, mejor responde con seriedad a mis próximas preguntas. Dijo Maggio con seriedad. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? El hombre de traje sacó una pistola de sus brazos y apuntó a Maggio que estaba hablando. No me importa quiénes sean ni cómo se presentaron. Todos deberían morir ahora. Luego apretó el gatillo. ¿Estallido? La bala salió volando del cañón lanzando chispas. Pero lo que ocurrió después lo dejó estupefacto. ¿Qué es eso? Era como si aparecieran innumerables paredes transparentes en el aire, cambiando constantemente la trayectoria de las balas. Din 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 din. Al mismo tiempo, la voz de Hyakkyu llegó a mis oídos.
En un mundo de temperaturas ultra baja, todo permanecerá en calma. El gas que flota en el aire se convertirá en líquido, y este puede solidificarse. Esta es mi habilidad. Álbum blanco, llanto silencioso. La bala siguió rebotando en la pared de hielo transparente y finalmente alcanzó al hombre del traje que disparó. La bala le atravesó el hombro y el intenso dolor le hizo gritar. ¡Ah, bastardo! ¡Ah! Hyakyuu miró a su alrededor, se señaló a sí mismo y preguntó confundido. ¿Me estás regañando? Dicho esto, caminó directamente hacia el hombre de traje que yacía en el suelo sufriendo. Levantó el pie y lo pisó con fuerza en su cara. ¿Fuiste tú, el bastardo, quien le disparó? Estúpido. 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 Mientras decía esto, renunció varias veces más. Después de un rato, la cara del hombre del traje quedó cubierta de sangre. Solo entonces se detuvo. Ahora puedes responder las preguntas correctamente. Kachu preguntó mientras se inclinaba y pisaba su rostro con el pie. No, es imposible. Jamás traicionaré a mi jefe ni aunque muera. Dijo con firmeza el hombre del traje. La lealtad a la familia es la regla más importante en el código de pandillas. Si ni siquiera puede cumplir con esta regla, entonces incluso si sobrevive ahora, ninguna pandilla estará dispuesta a acogerlo en el futuro. ¿De verdad? Entonces no tienes por qué vivir. Hyakyuu levantó el pie y entonces una ráfaga de aire frío lo cubrió. Luego, unos 2 segundos después, una cuchilla de hielo condensada a partir del aire apareció arriba. Contaré hasta 3 y podrás cambiar de opinión antes de eso. 1. Y. Pronto, la cuchilla de hielo se agrandó lentamente ante sus ojos. 2. La cuchilla de hielo ya estaba contra su cuello, e incluso podía sentir el aire frío corriendo hacia su rostro. 3 y. Antes de terminar de hablar, el hombre del traje gritó. Estoy de acuerdo. ¡Qué sabia decisión! Risut, que estaba cerca, se acercó y le hizo una señal a Gastchu para que apartara los pies. Ahora empieza a responder mis preguntas. Si descubro que me mientes, no querrás saber las consecuencias. Está bien, está bien. La primera pregunta es ¿cuántas tropas hay en esta mansión? El hombre del traje dudó un momento, pero aún así respondió. 500 o 600. Al oír esto, Risut frunció el ceño. Si hay 500 o 600 personas, realmente deberíamos llevar a ese tipo prostituto. Pero ya es demasiado tarde para decir algo. Luego, Risut hizo la segunda pregunta. ¿Cuántas fuerzas de combate de alto nivel hay en la mansión? Mientras se aborde el poder de combate de alto nivel, los restantes, incluso si se conservan, no tendrán mucho impacto en la situación de batalla. Solo queda Chokoroa. Es el hermano menor de nuestro jefe y un consumidor de frutas del diablo. El sonido se detuvo aquí. Al ver esto, Risute frunció el ceño levemente. Continúa. Pero incluso con la amenaza, el hombre del traje todavía no emitió ningún sonido. En ese momento, una voz débilmente sonó desde el tejado. Ya no puede hablar. Este es el destino de un traidor. ¿Quién eres? Hyakyuu levantó la cabeza y vio a un hombre con un traje, con el pelo peinado hacia atrás y un flotador alrededor de la cintura, sentado en la viga. A mí. El hombre sonrió, luego señaló al hombre de traje que yacía en el suelo con una mirada horrorizada en su rostro y dijo, ¿no acaba de decir eso? ¿Chocolate? Maggio preguntó tentativamente. Sí, ese soy yo. Después de decir esto, el hombre saltó de la viga. Álbum blanco. Tras el grito bajo de Hyakyuu. Una ráfaga de aire frío sopló y la figura que caía quedó congelada en un cubo de hielo. En medio del hielo se puede ver claramente su rostro aturdido. Como si dijera, esta trama está mal. ¿Es esto lo que se llama poder de combate de alto nivel? Caminando hacia adelante, Hyakyuu miró al hombre que había sido congelado en un cubo de hielo por él y no pudo evitar preguntarse. ¿Acaso los grandes clanes del Mar del Oeste no pueden siquiera crear un hombre fuerte decente? ¿Por qué todos ellos solo saben presumir? Entonces el hielo explotó, pero no hubo rastro de hielo roto ni victoria final después de una dura batalla. En realidad. Por su parte, Maggio rara vez coincidió con la opinión de Gascoigne. Está bien, es importante completar las tareas asignadas por los cuadros. Y pronto se oyeron gritos en la mansión.
Media hora después, no había nadie vivo en la mansión excepto un niño de 10 años. Oye, Risut, ¿qué le pasa a este niño? Preguntó Hyakyuu, que acababa de tratar con los guardias de la mansión occidental. En su opinión, Risut no mostraría misericordia debido a la edad de la otra parte. Es también por eso que puede convertirse en el mejor asesino bajo el mando del jefe. Al oír esto, Risut comenzó a explicar. Tiene una voluntad fuerte, así que debería cumplir con los estándares de un jefe. Tal vez pueda convertirse en uno de nosotros en el futuro. ¿Es eso así? Hyakyuu miró a los ojos del niño, que de hecho estaban más decididos que los de la gente común. Pero aparte de eso, parece tener una connotación un tanto pervertida. ¿Es esta mi ilusión? Hyakyuu se rascó el cabello en espiral y luego dejó de pensar en ello. Se giró y caminó hacia el muelle. Allí estaba estacionado el barco de la organización para recogerlos. Cuando el barco salió del puerto, los asuntos de la familia Kyaoke llegaron a su fin. En este punto, Kyaoke, una de las 5 principales mafias que dominaron el Mar del Oeste durante décadas, fue declarada destrozada. Al día siguiente, el fracaso de Kyaoke se extendió por todo el Mar del Oeste junto con la noticia. Después de eso, la organización Pasioni asumió con éxito el poder de Kyaoke. Rápidamente se convirtió en la 5ª fuerza más grande del Mar del Oeste. Medio mes después. En lo profundo de una isla en el Mar del Oeste. En una biblioteca oscura, una figura en pijama yacía despreocupadamente en el suelo. Sosteniendo un periódico de hace medio mes. Junto a él había pilas de libros diversos. Tiene aproximadamente 1 metro de espesor. ¿Kyaoke ha sido eliminado? Parece que podemos continuar con el siguiente plan. Se incorporó ligeramente y la luz del atardecer brilló en su rostro. Como no había cuidado su cabello por mucho tiempo, ahora parecía como si tuviera un pulpo mohoso pegado en su cabeza. Pero a él no le importó en absoluto y arrojó despreocupadamente al suelo el periódico que tenía en la mano. Luego miró la colina en el fondo de la habitación y sintió que le venía un dolor de cabeza. Todavía quedan tantos. Había pilas de libros, todos llenos de todo tipo de textos, pero ni un solo texto podía coincidir con el texto del cuaderno. Lleva aquí casi 6 meses y durante este tiempo todos los asuntos de la organización han sido gestionados por varios cuadros. Y se concentró en descifrar las notas del cofre del tesoro que Shiki le dio. Al principio estaba confundido porque Shiki le había dado un cofre del tesoro con notas dentro. Pero me enteré más tarde a través de Denden Mushi. ¿Notas? Todavía no la he abierto, así que ¿cómo voy a saber qué tipo de notas hay dentro? Te la di porque pensé que la caja valía algo de dinero. Aunque Shiki lo dijo, la intuición de Diablo se lo dijo. Este cuaderno esconde un secreto mayor. Siempre y cuando descifres el texto de arriba. Pero Diablo recogió un libro del suelo. Aparte de unas pocas palabras que parecían imágenes, contenía las notas de Diablo. Este es uno de los pocos textos que se pueden traducir. El significado general es liberación, fruto y esclavo. Incluso si buscó en toda la biblioteca, no pudo encontrar ninguna traducción a otros idiomas. Parece que todavía necesito ir a una biblioteca que tenga una gama más completa de libros. Después de cerrar el cuaderno, Diablo volvió a caer en el océano del conocimiento y luego sacó un Denden Mushi de sus brazos. Lo trajo de su ciudad natal, Cerdeña. Después de mucho tiempo de llevarse bien, incluso Denden Mushi tiene el pelo como un pulpo mohoso. Luego marcó un número. Bulu Bulu Gara. El Denden Mushi sonó solo una vez antes de que lo contestasen. Es como si hubiera alguien guardándolo todo el tiempo. Entonces la boca del Denden Mushi se movió y salió una voz masculina madura. Jefe, ¿hay alguna instrucción actualizada? Quiero saber dónde está la biblioteca más completa con imágenes y textos del mundo. Tan pronto como terminó de hablar, el Denden Mushi hizo un sonido de clic, como si alguien lo hubiera colocado sobre la mesa. Entonces se escuchó un ruido ruidoso. 5 minutos más tarde, el Denden Mushi fue captado nuevamente, y al mismo tiempo, se escuchó el nombre de una isla. Shiari, Ohara. Y 3 días después, un barco de pasajeros atracó en la costa de Ohara. Bajó un hombre que llevaba una boina y en las manos una maleta. Finalmente hemos llegado. El hombre levantó la cabeza y miró el imponente árbol en lo profundo de la isla. El árbol de la omnisciencia.
El árbol tiene más de 5000 años y ha echado raíces en la isla mucho antes de que apareciera cualquier civilización en ella. También contiene documentos importantes de académicos de todo el mundo. Es conocida como la biblioteca más completa del mundo. Entonces Diablo cargó la maleta y entró al pueblo. En la ciudad. Una mujer de cabello blanco plateado caminaba por la calle sosteniendo un libro antiguo con páginas amarillentas y leyéndolo cuidadosamente con la cabeza gacha. Estaba tan absorto en la observación que ni siquiera se dio cuenta de los peatones que había en la carretera. Resultado. Estallido. Ella chocó contra el hombre y cayó al suelo. Aunque el antiguo libro que tenía en la mano no salió volando, las notas que había usado para tomar notas en el medio del libro se esparcieron por todo el suelo. No hace falta decir que la persona que fue golpeada fue Diablo, que vino aquí para encontrar la respuesta. En ese momento, estaba mirando a la mujer que estaba debajo de él, o para ser más precisos, al antiguo libro que ella tenía en la mano. Aunque solo fue un destello. Pero sí vio la palabra fruta escrita en esa escritura especial. Entonces le preguntó directamente. Oye, ¿eres un erudito en esta isla? Olvia miró hacia arriba y vio a un joven extraño. Parece tener unos 20 años. Se ve bastante bien. Al pensar en esto, la cara de Olvia se puso roja al instante y rápidamente recogió las notas esparcidas en el suelo. Luego abrazó el libro contra su pecho y se puso de pie. Al mirar al hombre que tenía delante, una mirada de disculpa apareció en su rostro. Lo siento, estaba mirando demasiado atentamente. En ese momento Olvia estaba tan avergonzada que deseó poder encontrar un agujero en el que meterse. Al mismo tiempo, a Diablo no le importaban estas pequeñas cosas. En comparación con esto, le importaba más el libro amarillento en la mano de la mujer. Las palabras especiales fruta escritas en él le hicieron sentir que había encontrado el lugar correcto. Después de bajar la cabeza durante un largo rato sin escuchar la respuesta de la otra parte, Olvia levantó la cabeza y notó que los ojos de la otra parte estaban fijos en su pecho, con un fuerte interés en su mirada. Justo cuando Diablo levantó la mano para preguntar, Olvia de repente gritó. ¿El que tienes en la mano? ¡Qué maníaco! Mientras decía esto, agitó el libro amarillento en su mano y golpeó a Diablo en la frente. Pero ya sea en términos de velocidad o fuerza, esta mujer es sorprendentemente débil. Antes de que el libro chocara con su frente, la muñeca de Olvia fue agarrada por el rey carmesí. ¿Vas a atacarme? Diablo frunció el ceño ligeramente. Hay demasiada gente alrededor. Si mata a alguien precipitadamente, ni siquiera la habilidad del Rey Escarlata puede garantizar que no sea descubierto. Además, si hubiera un disturbio en la isla, sería aún más difícil para él traducir las notas. Pensando en esto, Diablo tomó su stand y arrebató el antiguo libro de la mano de Olvia y comenzó a leerlo. Olvia, a quien le habían quitado el arma, cerró los ojos con desesperación. Después de un rato, Olvia todavía no sentía que le tiraban de la ropa, así que abrió los ojos. Como resultado, descubrió que Diablo estaba mirando el antiguo libro amarillento que acababa de sacar de la biblioteca. Me di cuenta inmediatamente de que había entendido mal. 2 nubes rojas volvieron a subir por sus mejillas. Sin embargo, también notó que la otra parte mostró gran interés en el libro. Pero él parecía no reconocer las palabras anteriores y en ese momento frunció el ceño. Así que no pude evitar preguntar. ¿A ti también te gusta la historia? Al escuchar la voz, Diablo giró la cabeza, se quedó atónito por un momento y no respondió. Entonces déjame enseñarte, como compensación por haberme topado contigo. Olvia continuó. Al oír esto, Diablo se quedó en silencio por un momento, luego asintió con la cabeza en señal de acuerdo. 1 año después, en el bosque al sur de Oara, hay una casa en el árbol. La casa del árbol estaba llena de libros de forma desordenada. En el medio del cuaderno se puede ver vagamente una figura durmiendo dentro. Oye, Zorrit, ¿estás ahí? La voz de mujer que provenía del exterior de la casa hizo que Diablo se levantara de entre los innumerables libros. Estoy aquí, entra, Olvia. Diablo se estiró. Hace 1 año, siguió a Olvia de regreso a casa y, después de una comida sencilla, construyó una pequeña casa en el árbol en el bosque y vivió allí. Y Olvia también cumplió el acuerdo y acudía día tras día a la casa del árbol para enseñarle caracteres antiguos.
Durante el proceso de enseñanza, Diablo mostró un fuerte interés por la historia. Esto también hizo que Olvia tuviera una buena impresión de él. A medida que pasaban más tiempo juntos, su relación se fortalecía. Pronto pudieron hablar de cualquier cosa, pero por desgracia, parecía que su talento estaba centrado en el combate y su talento para los idiomas era lamentablemente pobre. Incluso con la guía de Olvia, doctor en historia, su progreso fue lamentablemente lento. Finalmente, con la ayuda de Olvia, Diablo logró convencer al doctor Clova. También tenía el poder de entrar y salir libremente del árbol de la omnisciencia. Después de esto, además de ir de vez en cuando al árbol de la omnisciencia con Olvia a pedir prestados libros, se dedicó a traducir el cuaderno. Crujido. La puerta de la casa de madera se abrió y entró Olvia llevando una caja de comida. Al ver el desorden que había en la habitación, Olvia pareció acostumbrarse y rápidamente encontró un asiento libre y se sentó. Luego le entregó la caja de comida a Diablo que se acercaba. Parecía una esposa preparando el almuerzo para su marido. Pronto, Diablo se comió toda la comida bajo la atenta mirada de Olvia. Gracias por el regalo. La comida que preparaste me gustó mucho. Mientras hablaba, Diablo tomó el pañuelo que había sido preparado en la lonchera y se limpió la boca. Mientras estés satisfecho. Dicho esto, Olvia guardó el plato vacío en la lonchera. Entonces miró a Diablo, con las manos en el borde de su falda, sus dos dedos índices enredados como enemigos mortales. Bueno, Sorrit, ¿tienes algo más que hacer hoy? Olvia dijo tímidamente. Se puso un vestido muy bonito hoy. Diablo reflexionó un momento y luego respondió con seriedad. Hoy tengo que ir a la biblioteca a pedir prestados libros sobre personajes antiguos, y también buscar al Dr. Kroga para aprender sobre ellos. Luego empezó a hablar sin parar. Pero lo que no notó fue que con cada cosa más que decía, el rostro de Olvia se oscurecía. Cuando Diablo dejó de hablar, el rostro de Olvia se puso morado de ira. Enfadado, arrojó la caja de comida que tenía en la mano y estaba a punto de marcharse enojado. Pero la habitación estaba tan desordenada que incluso ella tenía que tener cuidado de no pisar los libros antiguos. Y en ese momento, un colgante con incrustaciones de gemas apareció frente a ella. Junto con ella vino la voz de Diablo. Es el primer aniversario de nuestra reunión, ¿verdad? No lo he olvidado, Olvia, maestra. Estaba tan cerca que Olvia podía incluso sentir el aliento caliente de su respiración. La cara de Olvia se puso roja instantáneamente después de escuchar las palabras en su oído. Cualquier enojo se había disipado desde hacía tiempo en el aire. Ella solo quiere... Y... Por la noche, los dos se acurrucaron juntos, sentados en el tejado de la casa del árbol, mirando la puesta de sol en la distancia. Olvia se sentó sobre Diablo, apoyando su cabeza en su hombro, mientras dibujaba círculos en el pecho de Diablo con sus dedos. Realmente quiero vivir en paz así para siempre. Y habrá una oportunidad. Ambos entendieron que el otro escondía un secreto en su corazón, pero tácitamente no preguntaron. Pero seguid disfrutando de esta paz. Luego Diablo bajó a Olvia de la casa del árbol. El sol se ha puesto, tengamos la segunda ronda de batalla. No admitiré la derrota. Año calendario Aiyuan 1520. Señor Kurokas, ¿cuánto tiempo cree que pasará antes de que el próximo desafortunado sea devorado por la...? Tobio no pudo evitar preguntar mientras yacía en una pequeña isla flotante. Junto a él, también en la isla flotante, un anciano con cabello que parecía flores estaba acostado en una silla leyendo un periódico. La voz vino de detrás del periódico. La Bu tiene un horario de comidas muy regular, ¿verdad? Mientras decía esto, Kurokas dejó el periódico en su mano. Calculando el tiempo, es hora de que Lab regrese al continente de Tierra Roja. Necesitamos preparar tranquilizantes con antelación. Pensando en esto, Kurokas se puso de pie y luego saltó directamente al mar verde claro. ¿Estás realmente bien? Tobio inclinó la cabeza. Saltar al ácido del estómago de la ballena sin ningún tipo de seguridad o protección. Así es, él estaba actualmente dentro del cuerpo de la ballena Lab. Y el océano verde claro que tienes delante de ti no es un océano real, sino ácido del estómago. Las ballenas isleñas no eran desconocidas para Tobio, quien había llegado a Grand Line desde el Mar del Oeste. Porque el origen de las ballenas insulares está en el Mar del Oeste.
Incluso en las aldeas gigantes del Mar del Oeste, hay lanzas utilizadas específicamente para cazar ballenas isleñas. Con un solo golpe de lanza, incluso una ballena isleña adulta se convertiría en el alimento diario de la gigantesca aldea. Pero Rab es realmente persistente. Golpeó el continente de Tierra Roja día tras día durante 24 años. Mientras suspiraba, Kurokas ya había subido la escalera y había entrado en una habitación dentro del cuerpo de Lab. Debido a que la piel de una ballena isleña adulta es extremadamente dura, es casi imposible inyectar un sedante y tratar las heridas del labrador desde el exterior. Es por esto que Kurokas se mudó a vivir dentro de Rab. En su cuerpo se fueron abriendo un canal tras otro. Pero esto no es nada comparado con las enormes ballenas isleñas. Pronto, Kurokas llenó una jeringa grande con un sedante especialmente preparado, luego colocó la jeringa sobre una rejilla y apuntó la aguja a un trozo de carne tierna y rosada. Perforado. Con la inyección del sedante, Lab también se calmó. El ácido del estómago de la isla también se calmó al mismo tiempo. Se oyó otro ruido de alguien cayendo al agua. El guardián Kurokas nadó de regreso a lo largo del jugo gástrico. Luego se acostó en la silla como si nada hubiera pasado y volvió a coger el periódico. Pensándolo bien, lleva viviendo así casi 20 años. ¡Qué anciano tan respetable! Mientras suspiraba, Tobio también esperaba con ansias el siguiente barco que sería tragado. Date prisa o tendremos que pedir ayuda a la organización. Pero aún así, no tenía mucha esperanza en su corazón porque había estado atrapado allí durante 3 días. E incluso si un barco es tragado por su estómago, es difícil que permanezca intacto. En el fondo de este ácido gástrico de color verde claro se han hundido innumerables barcos piratas. Los barcos piratas fueron destruidos cuando atraparon a un labrador comiendo mientras cruzaban el continente Tierra Roja. Y, en ese momento, en la corriente oceánica en la parte superior del continente Tierra Roja, un barco pirata con una proa de oveja cruzaba el continente Tierra Roja y pronto llegó a la corriente oceánica cuesta abajo. Oye, ¿escuchaste algún ruido? Un espadachín con cabeza de alga verde dijo con una expresión extraña. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Debido a que el barco viajaba demasiado rápido y se escuchaban innumerables corrientes de aire, la chica de cabello corto y naranja no escuchó con claridad lo que dijo. Al oír esto, el espadachín de cabello verde alga también levantó la voz y gritó. Digo, ¿escuchaste algún ruido extraño? Esta vez la chica de pelo corto y naranja lo escuchó claramente, pero aún así lo dijo con indiferencia. Debe ser el sonido del viento. Debe ser porque el terreno aquí es demasiado extraño. Después de todo, este es el Grand Line y es comprensible que puedan suceder cosas extrañas. Pero entonces, otro francotirador de nariz larga en el barco descubrió algo. Extendió la mano y bajó las gafas sobre su frente, luego ajustó el enfoque. ¿Qué es eso? Al mismo tiempo, el hombre rubio de cejas rizadas que colgaba de la cuerda de la rama lateral también le gritó a la chica de cabello naranja. Señora Nami, veo una montaña más adelante. ¿Eh? Shan, esto es imposible. Pero lo hay. En ese momento, el niño del sombrero de paja sentado en la proa del barco de ovejas miraba hacia el mar con emoción. ¿A quién le importa? Adelante. El mar con el que siempre había soñado estaba casi aquí. Ese hombre debe estar esperándolo en algún lugar de este océano. Pronto, el barco se acercaba cada vez más al mar y en ese momento todos podían ver la montaña no muy lejos. No, eso no es una montaña. Paredes negras. Va a golpear. ¿Qué es eso? Es una ballena. ¿Qué? Mientras todos los demás estaban extremadamente en pánico, el chico del sombrero de paja sentado en la proa estaba bastante interesado. Levantó la mano derecha y dijo, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos luchar contra él? Idiota, este tipo no parece un oponente al que pueda derrotar. La chica de cabello naranja que estaba a su lado le dio un puñetazo directo en la cabeza. En ese momento, el hombre de cejas rizadas que colgaba del sudario volvió a hablar. Aunque visto de cerca parece más una pared. ¿Dónde están sus ojos? Tan pronto como dijo esto, también le recordó a la chica de cabello naranja. Sí, es tan grande que puede que no nos note. Pero si seguimos adelante, igual lo alcanzaremos. Tan pronto como terminó de hablar, el espadachín de cabello alga pareció haber notado algo y levantó la mano para señalar en dirección al faro.
Oye, ¿podemos pasar por la izquierda? No. Gira el timón a la izquierda. No, el timón se rompió durante el viaje anterior. El francotirador de nariz larga advirtió, pero aún así corrió hacia el timón. Justo cuando todos estaban en pánico, el capitán, el chico del sombrero de paja, pareció recordar algo. Después de decir tengo una buena idea, corrió hacia la cabina. Los otros 3 hombres se reunieron junto al timón roto y juguetearon con él, intentando cambiar de dirección. Pero aún es un poco corto. Al ver el barco a toda velocidad a punto de chocar con el cuerpo de la ballena labor, la chica de cabello naranja abrió mucho los ojos y murmuró: «Es demasiado tarde para salvarnos». Y en ese momento, acompañado de una ráfaga de fuego, el proyectil salió volando. Se produjo una explosión en la superficie del cuerpo de la estallido. Con la ayuda de la fuerza de retroceso de la explosión, se logró reducir con éxito la velocidad del barco. Se ha eliminado el riesgo de que el barco sea destruido y haya muertos. Pero mientras el barco continuaba navegando, la proa del Sheep golpeó el cuerpo de Lav y voló hacia atrás. Cayó al suelo. Dentro de la cabina, Luffy, que acababa de rescatar a Merry, se dio la vuelta y descubrió que el asiento especial en el que normalmente se sentaba se había caído. Grité al instante. Mi asiento especial.